Bien. Salió y en ciertos aspectos sí que puede ayudar a las pequeñas producciones artesanas y campesinas. En otros, como veremos, pues igual el tema de la leche no tanto, ¿no? El Real Decreto, el enunciado dice así, se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación en materia de higiene, producción y comercialización. Y algunas actividades que estaban excluidas, o sea que el anterior, el paquete de higiene no las contemplaba, quedaban un poco en un limbo, pues ahora fueron reguladas, ¿no? Deroga este Real Decreto, deroga el famoso 640, que era un Real Decreto que llevaba muchos años ahí, que suponía un obstáculo para la comercialización de estas producciones y de la venta, por ejemplo, del suministro directo desde la explotación, y se hizo mucho derogar. Y bueno, pues al final tenemos el decreto este del año 2020, ¿no? Que es un poco el que vamos a ver un poco por encima. Deciros que para los que no estáis así más familiarizados con el paquete de higiene se le llama un conjunto de normas básicas que pretendía armonizar toda la legislación de seguridad alimentaria europea, que era muy diversa, había múltiples normativas, ¿no? Y entonces todo parte del año 2002, del reglamento 178, que es, digamos, la madre del paquete de higiene, si lo queremos decir así, de una manera gráfica. Y luego en el año 2004 salieron los 4 primeros reglamentos, que eran los que constituían el paquete de higiene. Y los tenéis, que son el 852, el 853, el 882 y el 854. Los que están en rojo ya están derogados y fueron sustituidos por otros reglamentos posteriores. En concreto por uno que se llama 625. Bueno, a vosotros los números os pueden bailar un poco en la cabeza, pero al final a los que trabajamos en esto sí nos acabamos quedando un poco con la normativa, ¿no? Y luego ya en el año 2005 salió otra hornada más de reglamentos que incluye estos 4, ¿no? El 2073, este es de criterios microbiológicos y os puede aplicar algo a los que hacéis alguna elaboración, os puede aplicar un poco esto. Aquí también hay alguna medida de flexibilidad. Este sí que os aplica mucho porque es el que recoge las medidas de flexibilidad para alimentos tradicionales, ¿vale? Entonces este sí que es un reglamento muy relacionado con la flexibilidad. Y estos dos ya fueron derogados. Este en concreto tenía que ver con la norma de triquina y fue derogado el control de triquinas en carnes y fue derogado pues, por otro en el año 2015, ¿vale? Entonces un poco para que os hagáis idea de lo que es a qué nos referimos cuando hablamos de paquete de higiene. Estos, por supuesto, siguen vigentes y muchas de las medidas de flexibilidad tienen que ver con estos dos reglamentos. O sea, muchas medidas de flexibilidad de las adaptaciones tienen que ver con requisitos que vienen en estos reglamentos y entonces se van a aplicar sobre ellos, ¿vale? Bueno, vosotros como productores, algunas de estas presentaciones, algunos ya me las conoceréis, pero bueno, para quien no las conozca tanto, eh, a vosotros como productores lo que os interesa es hacer llegar vuestro producto hasta los consumidores, ¿no? Y hay diferentes vías. Entonces ese espacio que ahí se plantea como un interrogante, pues bueno, algunos lo veis como lleno de obstáculos, de dudas, de incertidumbres, de qué autorización necesito, qué requisitos sanitarios me van a pedir. Es muy frecuente que el productor se encuentre con temores ante los retos que tiene y las condiciones que tiene que cumplir para empezar a comercializar su producto, ¿no? Lo que media entre el productor y el consumidor es un concepto, bueno, aquí tenéis unos eslabones, ¿no? Que son diferentes operadores alimentarios. Esto es lo que se llama cadena alimentaria. Es un concepto muy importante que lleva vigente muchos años y seguirá vigente porque para mí y nos pone a todos en nuestro sitio, desde la producción primaria a los transformadores hasta llegar al consumidor. Eso es la cadena alimentaria, ¿vale? Y es un concepto muy importante porque todos estamos representados en ella, ¿no? Y
Luego, hay diferentes... ¿Cómo podemos comercializar nuestros productos? Pues hay diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes... se puede hacer a partir de diferentes vías. Aquí yo pongo una serie de posibilidades que hay mediante la cual un productor pues, puede vender su producto a los consumidores. Esto de aquí, lo que es la agricultura soportada por la comunidad y los grupos de consumo, lo tengo, ya lo he explicado algunas veces, esto casi pertenece al ámbito privado. Entonces aquí el control oficial no va a entrar. O sea, si una persona tiene un acuerdo privado con un agricultor de suministro, pues eso queda entre ellos y aquí el control oficial no va a entrar, no llega ahí. Después hay otras formas ya tradicionales de comercialización, como son las ferias, que en Galicia tuvieron mucho, hace años tenían mucho peso, ahora ya no tanto, mercados, venta ambulante, esto sigue existiendo. La venta directa, que bueno, fue otra de las medidas que se adoptó para flexibilizar. Casi muchas autonomías publicaron sus decretos de venta directa y también es una manera para muchos productores y productoras, pues es una manera de comercializar su producto bastante válida o bastante eficaz para ellos. Después puedes vender a un minorista a través de un minorista. Menciono Internet, que más bien que una modalidad de venta es una herramienta que cada vez se usa más porque mucha gente, incluso pequeños productores, recurren a ella como una manera de dar a conocer sus productos y llegar al consumidor. Incluso es un contacto directo con el consumidor realmente, es de tú a tú, o sea, hay de productor a consumidor por una vía muy directa. Y luego ya están lo que más miramos, que son los registros, ¿no? Tenemos en Galicia uno que llamamos Regasa, pero bueno, en otras autonomías se llama distinto, tiene nombres muy distintos. En Galicia es un registro autonómico. Es un registro que se da, pues, por ejemplo, a minoristas, a personas que venden, pues tienen una tienda, un supermercado, un ultramarinos, una carnicería, o tienen un bar, un restaurante. Esto es lo que es un Regasa. Y luego ya está el registro sanitario, que es a nivel, se puede vender a nivel de todo el Estado e incluso a nivel de toda Europa. ¿Vale? Esto abre mucho los canales de comercialización. A su vez, el registro sanitario, bueno, hay a veces, tampoco penséis, y lo tengo dicho alguna vez, que el registro sanitario se asocia a un establecimiento muy grande, no tiene por qué ser así. Y veremos que a veces hay registros sanitarios que son pues establecimientos muy pequeñitos, pero cumplen las condiciones, cumplen los requisitos y el registro es lo que les hace falta, porque no venden a consumidor final, pueden vender a cualquiera y entonces pues tienen su registro sanitario. Por ejemplo, aquí en Galicia, y eso Diego lo conoce muy bien, las clasificadoras de huevos de Avimos tienen registro sanitario. Y bueno, no sé, eso con unos requisitos muy asumibles, ¿no? Y otras posibilidades que hay dentro del registro sanitario, pues es los registros sanitarios de tipo colectivo, que se está hablando mucho, de obradores compartidos, o bien realizar maquilas, es decir, que una persona le alquila las instalaciones a otra para hacer sus productos. Tiene sus instalaciones y fabrica para otros. Esto es muy típico también. Y son posibilidades que cada uno se busca pues, la manera de comercializar sus productos. El control oficial sobre todo se hace en estos registros, ¿no? A partir de lo que es la venta directa ya muy poquito y la venta ambulante, mercados y ferias, hay muy poca presencia del control oficial. También por cuestiones logísticas y porque muchas veces depende de los ayuntamientos, ¿vale? Bueno, este esquema que os pongo aquí, esto que vemos aquí, a ver, esto es aquí lo que vemos es un indicador sintético de enfermedad. Os voy a hablar un poquito de salud pública, ¿vale? Es un indicador sintético de enfermedad que mide la carga de enfermedad provocada por enfermedades de origen alimentario en todas las regiones del mundo, tal como las divide la Organización Mundial de la Salud. Como veis, hay unas diferencias notables bastante grandes, ¿no? No se ve el cursor así. Fijaros, esto es África. Fijaos, bueno, esto se mide en DAILY, que es Disability Adjusted Life Year,
que es un poco los años perdidos por enfermedad, o porque mueres o porque quedas discapacitado. Entonces eso es la carga de enfermedad. Entonces fijaros, África, la enorme carga de enfermedad que tiene ya en agentes diarreicos, ¿no? Aquí tenemos las Américas. América del Norte, aquí estaría Canadá y América y Estados Unidos. Fijaros el nivel en el que está. Luego ya si bajamos hacia el sur, pues tenemos América tal. EMR es Eastern Mediterranean Countries. Ya veis que también sube bastante. Y aquí tenemos a Europa. Nosotros estamos aquí en Europa A, o sea, por ejemplo, España, Portugal, Francia, esto es Europa. Fijaros el nivel que alcanzamos en este indicador, estamos bien. Comparados con los otros estamos bien. ¿Se puede reducir esto? Sí, pues posiblemente hay cosas que se pueden reducir. Y la otra región que se encuentra también a un nivel muy bueno, pues sería Japón, o sea, Western Pacific Region, sería Japón y Australia, ¿vale? Pero todas las demás regiones, fijaros la gran carga de enfermedad que hay por enfermedades de origen alimentario exclusivamente, ¿no? Foodborne diseases, enfermedades de origen alimentario. Entonces, un poco a veces el control oficial, lo que justifica el control oficial son estos objetivos, mantener esto a nivel más bajo posible. Estamos relativamente bien, pero bueno, si ampliamos la escala, igual hay muchas enfermedades que todavía se pueden evitar. Me parece interesante que nos familiaricemos también con estos conceptos. Bueno, esto es del año 2010, son las estadísticas más recientes que se pueden encontrar, las podéis encontrar en Google, ¿vale? Aquí están las regiones que os decía. Por ejemplo, en Europa, pues la zona occidental es la que está mejor. Luego, si nos vamos a los países del este, está un poquito peor, ¿vale? Y en América, pues América está bien, Canadá está bien. Cuba, que creo que la incluye también aquí, también tiene muy buena salud pública. Y bueno, esto, hablando ya, entrando un poco en la cuestión de la flexibilidad, en los reglamentos europeos, en los reglamentos que nosotros manejamos, siempre en los objetivos de los reglamentos siempre dice: hay que proteger la salud de los consumidores, ese es el objetivo número 1 de la legislación, pero sin afectar mucho o garantizando que es el mercado interior o el comercio interior. Quiere decir que no podemos volcarnos a tope a proteger la salud de consumidores y asfixiar la actividad económica. Por eso yo lo entiendo como un equilibrio. Y eso está en todos los reglamentos, en los objetivos, en el artículo primero siempre viene esto. Proteger la salud de los consumidores, que es el objetivo fundamental, pero intentando facilitar la actividad económica y no asfixiarlo. Entonces ahí, a partir de ahí, pues hay medidas de flexibilidad, de adaptación, porque si no, pues hay actividades económicas que no podrían continuar. Entonces el control oficial está un poco entre esas dos, está un poco viendo esas dos partes, ¿no? Bueno, yo trabajo en el control oficial y el control oficial, nuestro trabajo consiste en verificar que se cumple la legislación. La legislación es la que marca el criterio, es la que marca si somos muy estrictos o no. Debería ser la legislación quien nos lo dice, no es el capricho del inspector. No debería depender de que un inspector sea más permisivo o no que otro. Aunque esto suceda, esa no es la cuestión. La cuestión es que debería estar en la legislación donde se puede ser flexible y en qué sitio se puede ser flexible. Bueno. La herramienta que tenemos para decidir hasta dónde podemos ser flexible, pues es una cosa que se llama el análisis de riesgo. Es decir, valoramos el riesgo que tenemos, hasta dónde podemos, qué riesgos podemos asumir, y si controlamos esos riesgos, pues podremos ser flexibles. Lo que no puede ser es que la flexibilidad suponga un aumento del riesgo para los consumidores, que sea inasumible, ¿vale? Hay que pensar en todos los intereses que están involucrados. Y luego, bueno, aparte de eso, la legislación, a su vez, el legislador está sujeto a muchas presiones. Está sujeto a presiones de grupos de interés o de lobbies. Esto es algo frecuente no, es siempre. El legislador siempre está sujeto a grupos de interés. Los grupos de interés no es que sean los lobbies, hay que entenderlo como algo natural, como algo que están ahí y que cada uno cada sector va a hacer valer sus intereses
y defender lo que ellos consideran que es legítimo. Entonces entran en juego diferentes, pues hay que agradar a todas las partes o contentar a todas las partes, ¿no? De hecho, en Europa existe lo que se llama el registro de transparencia y cualquier asociación, cualquier sindicato que quiera intervenir en la legislación europea tiene que estar inscrito en un registro de transparencia. Esto lo podéis consultar en la página web y veréis que ahora mismo hay inscritas como unas 12.500 asociaciones. Muchos de los sindicatos que vosotros conocéis están inscritos ahí, porque es obligatorio para poder participar en el debate de si una legislación es de tal manera o de tal otra, tienes que estar inscrito ahí como una prueba de transparencia, ¿vale? Bueno, a mí me gusta mucho este esquema que os voy a poner ahora, lo uso últimamente bastante en las presentaciones, es un esquema del año 97, xa choveu, como decimos por aquí, pero me gusta porque abre mucho la perspectiva y es como un mapa de la situación que tenemos y que sigue siendo vigente, ¿no? Aquí, como veis, tenemos tres partes, lo que son las autoridades sanitarias, que en teoría son las que deben vigilar los riesgos objetivos de la salud pública y a partir de ahí pues, establecer sus políticas, sus reglamentos, para intentar gestionar eso. Luego hay una vigilancia epidemiológica. Pero a su vez, como dije antes, estas autoridades sanitarias están sometidas a la presión de grupos políticos o de operadores nacionales, de intereses nacionales, que a veces hacen que una legislación cambie, no sea más estricta, menos estricta, cambie, ¿vale? Y esta presión existe, ¿no? Por una parte. Y luego está la percepción social. Aquí en la percepción social me gustaría diferenciar lo que es la percepción social de los consumidores de lo que es la percepción social de los operadores alimentarios. Porque el operador alimentario a veces tiene una percepción de los riesgos y de su actividad económica muy distinta, necesariamente muy distinta a la que tiene el consumidor. Yo hace poco estuve visitando elaboradores de vino y de cerveza y ellos tienen la percepción de que su producto es muy seguro. Dicen, es que el vino es seguro ya de por sí y la cerveza es muy segura, ahí no crece nada, tal. Bueno, es simplemente un ejemplo. Y bueno, quiero deciros que en todo este esquema que os pongo, no quiero ser pesado con el tema de la pandemia, pero es un ejemplo perfecto de lo que hemos vivido estos 2 años. Porque aquí tenemos a Fernando, aquí tendríamos a Fernando Simón haciendo sus funciones de divulgación y de información y la gente a su vez percibiendo los riesgos de la pandemia a su manera y luego a su vez otros medios de comunicación extraoficiales pues contaminando, contando sus batallas y entonces esto sigue vigente. Este esquema, que también lo podéis encontrar, es un artículo que se puede encontrar en internet fácilmente, se escribió en el año 97 y todavía estaba empezando lo que es la crisis de las vacas locas. El autor, que es Juan José Francisco Polledo, que fue director general de Salud Pública en Madrid en esos años, hablaba del problema de las vacas locas todavía circunscrito al Reino Unido, todavía no había pasado a toda Europa, ¿no? Y por eso aquí, en este esquema, lo que no vemos todavía es el análisis de riesgo, porque el análisis de riesgo nació con el 178. Tampoco vemos a los operadores no vemos tampoco la trazabilidad que surgió después, y tampoco vemos a los operadores alimentarios que son protagonistas en la cadena alimentaria. Bueno, voy a avanzar porque si no... y ya llegamos a lo que es el Real Decreto, ¿no? Bueno, este Real Decreto tiene unos objetivos que se hizo teniendo en cuenta la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los objetivos de esa agenda. Tiene también en cuenta la estrategia NAUS de nutrición saludable y de actividad física contra el sedentarismo y toma como referencia un informe de una misión europea del 2017. Ese fue una misión europea que vinieron al Estado español y ahí dejaron blanco sobre negro que la escasa flexibilidad que estaba aplicándoles, o sea, le tiraron de las orejas al Estado español porque le estaban diciendo, usted tiene
en el paquete de higiene un montón de posibilidades de aplicar medidas de flexibilidad y no lo está haciendo. No estaban haciendo uso de ninguna de las medidas de flexibilidad que ya se contemplaban en el paquete de higiene. Entonces le tiraron de las orejas. Yo creo que a partir de ahí ese fue el detonante de que por fin se derogara el 640 y tengamos el 1086. Aparte de eso, en esa misión lo que se vio es que se entendía la flexibilidad también. Decía, mire, es que la flexibilidad a veces se entiende como una permisividad del inspector o una tolerancia de las autoridades frente al incumplimiento. Eso no es la flexibilidad. Porque no es, yo veo un incumplimiento y bueno, como soy flexible lo dejo pasar. No, la flexibilidad es, hay una medida concreta que está justificada por una circunstancia y se puede validar en base al riesgo y eso es lo que hay que aplicar y hay que documentar. Y ellos ahí claramente ponen ejemplos de que al final pues había una tolerancia con los incumplimientos, dependía del inspector que fuera si se permitía o no. Eso siempre que nos lo estáis diciendo pues es lo que no se entiende como flexibilidad. Bueno, hay como tres maneras o varias maneras de aplicar la flexibilidad. Una de ellas mediante excepciones y adaptaciones de requisitos, otra es mediante la regulación de actividades que estaban excluidas y luego este Real Decreto, ya hablando del 1086, el punto 3 que veis ahí, complementa algunas medidas, ¿no? El marco normativo que tenemos, aquí tenéis el paquete de higiene otra vez, este era el 178 y este es el 625, que este es un Real Decreto que nos aplica a los agentes del control oficial. Nos dice cómo tenemos que hacer los controles oficiales. Al operador no lo conoce porque no lo aplica él. Los que aplican al operador alimentario son estos dos y otros muchos más, pero bueno, estos dos, el 852 y el 853. Este es de origen animal y este es de higiene en general. A partir de ahí, los Estados miembros del paquete de higiene tienen la posibilidad de aplicar medidas de flexibilidad, que era lo que no se estaba haciendo en el Estado español, pero otros países, Francia, Austria, Alemania, etcétera, estaban aplicando ya muchas medidas. Aquí no. Aquí sobre el papel pues teníamos unas normas muy estrictas, pero luego en la práctica, claro, pues flexibilizábamos de una manera que no es la que hay que flexibilizar. Y aquí es donde entra el 1086, ¿vale? Para flexibilizar el paquete de higiene, los Estados miembros tienen que publicar normas nacionales, y esto es lo que hace el 1086. Esto es un poco para entrarnos, ¿vale? La flexibilidad, como dije antes, pues bueno, hay diferentes, aquí tenéis un poco el panorama de todas las medidas que se aplican en base a la flexibilidad. Algunas cosas que estaban excluidas del ámbito del reglamento, o sea, el reglamento no las contemplaba, las dejaba en un limbo y luego tiene que ser el Estado miembro quien regule. Bueno, pues yo esto lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Y luego con las adaptaciones. Las adaptaciones son, hay unos requisitos en esos anexos, por ejemplo, en el 852 y en el 853, y entonces se adaptan por diferentes circunstancias. Las circunstancias por las que se adaptan son normalmente por uso de métodos tradicionales de producción, por especiales dificultades geográficas o bien por pequeñas empresas, incluso por proyectos piloto. Esto está en el nuevo reglamento 625, aparece esto también. Y luego hay las exenciones o excepciones que quedas como exento de cumplir ciertos requisitos y son otra manera de aplicar la flexibilidad. Estamos viendo aquí un poco el conjunto de maneras de aplicar la flexibilidad. Y también para alimentos con características tradicionales. Esto es un poco a título didáctico informativo, ¿vale? Yendo del 1086, ¿qué es lo que hizo el 1086 con la flexibilidad? Pues bueno, tiene 3 capítulos, tiene 3 bloques. Voy a poner esto para abajo porque si no, no lo veo bien. Tiene 3 bloques y en estos 2 bloques se aplican medidas de flexibilidad. En el bloque 1 y en el bloque 2. En el bloque 3 no, aquí no se está aplicando flexibilidad, ¿vale? Y aquí tenéis un poco el resumen, así puesto esquemáticamente, de todas las medidas que son muy variadas, porque unas son de alimentos tradicionales, otras son de mataderos, otras son de triquinas, hay un poco de todo, y es un poco lo que hizo el 1086. A nosotros lo que más nos vamos a fijar un poco en esto,
a centrar un poco en estos aspectos. En alimentos tradicionales, en pequeños mataderos, suministro directo por productores, comercialización de la producción primaria, suministro directo de ave de corral, que esto es lo que luego Diego pues, os va a desarrollar a plena satisfacción vuestra, porque él es el tema que domina totalmente. Y luego hablaremos un poco de la leche cruda como un ejemplo de lo que no es, lo que no, al final no fue flexibilidad, sino que incluso aparecieron nuevos requisitos. Algunas definiciones que vienen en este Real Decreto pues son la de alimento tradicional, que tiene que cumplir unas de estas tres condiciones, que son reconocidos históricamente, o existir una técnica codificada o una norma que los ampara. Yo, por ejemplo, aquí en Galicia había los productores de los PLTs, las famosas queixeiras, cumplen los tres requisitos. Tienen mucho más de 30 años de historia, hay una técnica codificada, incluso había una norma, un decreto de la era de Fraga que ya, o sea, cumplen todas las condiciones para ser un alimento tradicional. Es un ejemplo que pongo de Galicia porque, bueno, de otros sitios no conozco tanto. También define el decreto lo que son un pequeño matadero, que son, aquí son los límites para encuadrarte como pequeño matadero. 2000 UGM año o 50 UGM a la semana, siendo una UGM pues una vaca de más de 2 años. Si es otro bovino sería medio UGM. Por ejemplo, tenéis una gallina ponedora, pues 0,65 UGMs, ¿no? El otro, a ver si muevo esto aquí porque me está molestando y no veo la pantalla completa. Bueno. Y el otro me parece que pone... Bien, no lo leo ahora, pero... Bien, en cuanto a las excepciones para alimentos tradicionales, esto se basa en el reglamento 2074-2005. Aquí se puede hacer, vamos a ir rápido para que no resulte tediosa esta presentación, se puede hacer una petición individual para un establecimiento concreto o una petición general por sector. Hay las dos posibilidades. Y hay que comunicarlo previamente a la Comisión Europea. O sea, cualquier excepción, medida de flexibilidad que se aplique tiene que ser comunicada a la Comisión Europea por un principio de transparencia. O sea, en la Unión Europea, el resto de los países miembros tienen que saber que se está flexibilizando. No es una cosa... Tiene que haber transparencia y comunicación, ¿no? Y por eso también hay un listado público de las excepciones concedidas. Para esto ya había una guía sobre cómo hacer esto, sobre aplicar el 2074, y bueno, igual actualizarla, pero puede seguir vigente. El procedimiento para conseguir la concesión de adaptaciones, o sea, de adaptaciones de los requisitos del 852 y del 853 se hace a través de las comunidades autónomas, comunican a la ESAN la adaptación que se solicita y luego conjuntamente la ESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que bueno, depende del ministerio, hacen una evaluación del riesgo y aprueban una medida. Y luego esto se comunica a la Unión Europea. Este es un poco el procedimiento que se sigue, ¿vale? En cuanto a pequeños mataderos, ¿qué se considera pequeño matadero? Bueno, pues pequeño matadero incluye lo que son pequeños mataderos que vimos que tenían ese límite de UGMs, también los mataderos móviles, que ya hay varios proyectos que hay uno que ya salió, pero aquí en Galicia también hay hay dos por lo menos que están a punto de salir, que yo sepa. Y luego también aquellos mataderos que solamente faenan animales sacrificados de urgencia, que son animales que sufren un accidente en el campo, se sangran o se sacrifican en el campo, pero luego se transforman al matadero para continuar el sacrificio, para los que no estéis tan familiarizados con el concepto. Bueno, aquí os pongo para aquellos que no conocen no están familiarizados con lo que es el esquema de un matadero, aquí os pongo un poco para ayudaros lo que es el esquema de un matadero, en este caso de ungulados, o sea, podría ser de vacas, de porcino, ¿vale? Y aquí, como veis, lo que tienes son unos corrales donde esperan los animales vivos antes del sacrificio, luego aquí viene el aturdimiento y el sangrado. Si es porcino, hay un escaldado, donde, bueno, para luego pelar el animal. Estos son lo que se consideran zonas sucias. Vale, y luego aquí ya entramos en la zona del faenado. Aquí los animales se cuelgan, se visceran y se obtiene la canal.
Esto ya son zonas cada vez más limpias y aquí ya la expedición de la carne pues son zonas limpias. Y luego aquí se van separando lo que son los despojos que no van en la canal o las tripas. Y aquí hay zonas de embalado, aquí ya estamos hablando casi de la expedición, ¿no? Si hay una sala de despiece, pues bueno, pues aquí se va a despiezar y aquí hay cámaras frigoríficas, por supuesto, pues para mantener las canales o el despiece a la temperatura que hay que mantener. En un matadero de aves o de lagomorfos, la diferencia fundamental es que no hay corrales, porque los animales vienen en jaulas y entonces hay un espacio pues a la sombra o para que no pasen calor, donde llegan, y las jaulas luego van pasando en la que vienen varios animales, van pasando para el aturdimiento y el sangrado, el desplumado, en el caso de las aves, y luego ya es lo mismo, ¿no? Faenado, visceración, obtención de la canal y expedición. Aquí lo que dice el 853 es que estas que están así se pueden separar en el espacio o en el tiempo. Quiere decir que se pueden ser el mismo espacio si lo haces en tiempos diferentes. Entonces eso ya estaba en el 853. Ya era algo que se permitía antes del 1086, ¿vale? Aquí tenéis un poco el resumen de todas las excepciones y adaptaciones que tiene el artículo 6 del 1086. ¿Veis? Aquí hay para diferentes tipos de mataderos, si son de ungulados, de aves, y entonces va diciendo, se exime de establos y corrales de espera, en estos casos, siempre que el sacrificio sea inmediato y traslado directo. O sea, si no hay una espera de los animales, pues se puede eximir de esto. Ya no tienes necesidad de tener establos ni corrales de espera. Se exime de que haya instalaciones para animales enfermos con cerradura. Bueno, si se garantiza que esos animales enfermos, que igual pues pueden contaminar a otros o ser una fuente de tal, pues se aíslan de alguna manera efectiva. Se exime en los mataderos de ungulados de que haya una sala independiente para vaciar y limpiar los estómagos, siempre que se haga en momentos distintos y se evite la contaminación. O bien, cuando no se vacían y no se van a aprovechar, se eliminan como subproductos, o sea, no apto para consumo humano. Lo mismo con la manipulación y preparación de tripas. Siempre, si se hace en momentos distintos y evitamos la contaminación, nos vamos a evitar tener salas independientes, ¿vale? Lo mismo con la evisceración y el faenado. En la sala de despiece, bueno, pues se puede eximir que no haya una sala de despiece, siempre que el despiece se haga en momentos distintos y con una limpieza y desinfección previa. Y luego que haya cámaras frigoríficas que garanticen que se va a mantener la temperatura a menos de 12 grados de los productos y evitar contaminación. O sea, estas son las condiciones que pone para las exenciones que vemos, ¿no? Instalaciones independientes de carne retenida, carne que igual pues puede ser sospechosa, que no se encuentra en mal estado, pues también no tenemos por qué tener una instalación, con mantenerla efectivamente separada del resto de la carne, pues igual en un contenedor o algo llegaría, ¿no? Lo mismo con un local estanco para pieles, cueros y pezuñas, que estos los mataderos grandes siempre lo tienen, pero por ejemplo las pieles las venden y las venden bien además. Pero esto siempre que haya una retirada inmediata, almacenamiento de subproductos, bueno, pues tiene que haber un contenedor estanco y asegurar la temperatura adecuada, claro, porque si no esto es una fuente de... Esto si está en el exterior y no está estanco, pues va a ser una fuente de plagas y de todo tipo, ¿no? Lo mismo con una zona o lugar para el estiércol y el contenido digestivo. Si la recogida y hay eliminación inmediata o bien no se vacían las tripas, ¿no? Y también una cámara se puede eximir de una cámara de refrigeración inmediata de canales si se retiran de forma inmediata un vehículo frigorífico. Esto es un dato interesante para pequeños mataderos que, pues claro, la cámara frigorífica supone un gasto bastante grande y según este artículo 6, según yo lo entiendo, pues no sería necesario, se podría haber esa exención, ¿vale? Bueno, luego en otro artículo del 1086 habla del sacrificio de aves de corral y caza de cría en la explotación, pero esto es, se sacrifica las aves de corral y la caza de cría en la explotación, pero luego se traslada posteriormente a un matadero y sala de despiece. ¿Y esto por qué se hace así? Bueno, pues
Esto, ya digo, aquí es algo muy distinto de lo que es el suministro directo que luego veremos, el artículo 19. Es otra cuestión distinta. Esto se hace sobre todo para la producción de foie gras y de aves con evisceración diferida, ¿no? Entonces, en esos casos, este artículo 6 aplica para ese tipo de producciones, ¿no? Aves de corral preparadas para evisceración diferida, que se tarda mucho en eviscerar, y gansos y patos para producción de foie gras. Y le pide cumplir estas condiciones, ¿vale? Para aceptar eso, pide que se cumplan esas condiciones. Y bueno, aquí tenéis, pues, por ejemplo, avisar con antelación de la hora y día del sacrificio, supongo que será al veterinario oficial, la explotación tiene que sufrir inspecciones veterinarias periódicas, tiene que haber unas instalaciones para reunir las aves y poder hacer una inspección ante morte, una instalación de sacrificio y faenado, también le va a pedir, cumplir los requisitos de bienestar, supongo que el aturdimiento, por supuesto. Luego tiene que haber una documentación, una declaración del operador y un certificado de un veterinario oficial o veterinario autorizado. Y esto, ya digo, es para producir foie gras, que hay que eviscerar en menos de 24 horas, o bien evisceración diferida, que se permite hasta 15 días. Bueno, pues un tipo de aves de corral, pues que acepta que esto es viable, ¿no? Y en la caza de cría, pues lo mismo, si sacrificamos en la explotación para luego trasladar a un matadero, una sala de despiece, pues también le va a pedir estas condiciones que están en el 853, en esta sección, ahí las encontráis, ¿vale? Autorización de la autoridad competente, animales que no pueden ser transportados, con una solicitud previa, inspecciones veterinarias periódicas, avisar con antelación del día y la hora del sacrificio, sistemas para reunir los animales y poder hacer una inspección ante mortem para detectar que no hay animales enfermos o en mal estado, etc. Requisitos de bienestar en cuanto al transporte y también la declaración del operador y del veterinario, ¿vale? Otro artículo, a ver, el 1086, algunos artículos que tiene vienen ya de normas, ya eran cosas que estaban autorizadas previamente, pero como derogó unas 20 normas, pues tuvo que rescatar de esas normas algunas cosas y las puso aquí para que sigan vigentes, ¿no? Una de ellas es esta, la visceración parcial de canales, que se admite que haya algunas vísceras que puedan ir conectadas a la canal por alguna conexión anatómica, pues los riñones, etcétera, ¿no? Nunca el estómago y el intestino, esto nunca puede ir con la canal. Y en aves, por ejemplo, se admite que la molleja y el proventrículo, pues que puedan ir sin eviscerar, o sea, conectadas a la canal. Son ya aspectos más de detalle que, bueno, a alguno de vosotros igual os puede interesar. También, aquí veis el artículo 7, dice que carne de ungulados, aves de corral, llevar vísceras, nunca esto. Y en ungulados, pues se refiere a corderos lechales, cabritos lechales y lechones, con una inspección post-mortem de las vísceras. Y en aves y lagomorfos, el operador tiene que garantizar que el lote de aves es homogéneo y tiene que haber una inspección post-mortem por un veterinario oficial de un porcentaje de ese lote, de un porcentaje de ese lote, que puede ser mayor o menor, dependiendo de la inspección ante mortem. Si la inspección ante mortem nos da buena la información de que eso tiene garantías, pues el porcentaje bajaría. Y si no, pues habría que ir, si vemos que hay alteraciones, habría que aumentar la inspección post-mortem. Bueno, creo que voy un poco lento, la verdad, voy a acelerar. Estómago de rumiantes para producción de cuajo, no creo que nos interese mucho. Lo vamos a pasar. Esto sí, la reducción de frecuencias que os hablaba antes, pues interesa porque, claro, la reducción de frecuencias de análisis que hay que llevar al laboratorio, pues siempre supone un coste, ¿no? Sobre todo para aquellos que elaboran carne picada o preparados de carne de aves de corral. Y entonces, si cumples unas determinadas condiciones y no superas una producción, pues puedes verte beneficiado por esta reducción de frecuencias.
Esto interesa porque es ahorro o dinero en gasto en laboratorios, ¿de acuerdo? Y esto ya estaba también previsto. Y luego dejamos esto del transporte en caliente, que igual no os interesa tanto, que se puede admitir que antes de que llegue, de que alcance la temperatura que debería alcanzar de 7,3 grados, pues se podría transportar la carne sin alcanzar esa temperatura cumpliendo estas condiciones. Bueno, esto igual en el tema que estamos hablando hoy no nos interesa tanto, pero sí es importante la idea de que cualquier medida de flexibilidad que queramos adoptar tiene que estar previamente autorizada y comunicada a la autoridad competente. Eso tiene que estar la medida publicada, conocida. Que eso fue, por ejemplo, en la misión esta del 2017, veían que no había nada sobre el papel. ¿Qué medidas de flexibilidad tienen ustedes reconocidas? No había ninguna. Era la flexibilidad hecha pues por la permisividad del inspector local o de las autoridades. Entonces, eso es lo que no puede, lo que en Europa no se permite. Usted quiere aplicar flexibilidad, sí, pero documéntela y justifíquela. Y luego ya llegamos a, que esto es luego lo que Diego os va a explicar de maravilla, al capítulo 3, que son esas actividades que estaban excluidas del paquete de higiene, no las regulaba el paquete de higiene, entonces tiene que ser una norma estatal la que lo regula. Entre estas dos estaba el consumo doméstico privado y el suministro directo. El consumo doméstico privado pues no nos interesa efectos de comercialización, simplemente saber que, bueno, que aún así hay que cumplir normas de bienestar animal y de eliminación de subproductos y de análisis de triquina, eso sí, los animales porcino y equino, eso hay que cumplirlo, aunque sea para consumo doméstico o privado, como siempre fue pues, con la matanza doméstica de los porcinos. Y luego sí, que esto es lo que luego entrará Diego más en profundidad, lo que es el suministro directo de pequeñas cantidades de carne de ave de corral, lagomorfos y de caza silvestre. Entonces, estos son suministros de pequeñas cantidades de aves y lagomorfos que se sacrifican en la explotación y que se venden al consumidor final y a establecimientos de comercio al por menor. Esto es realmente lo que abre este artículo, con el que abre la posibilidad de hacer esto que antes no se podía, antes del 1086. ¿Y qué requisitos se piden para poder hacer esto? Pues hay 5 tipos de requisitos. Unos son los que tienen que cumplir las explotaciones ganaderas, otra es la autorización sanitaria, hay unos límites al sacrificio que veremos y hay unos requisitos adicionales del 852 estructurales y de comercialización. Las explotaciones ganaderas lo que tienen que cumplir es que si pueden ser explotaciones de codornices y de perdices o bien explotaciones de aves de corral, que tienen que ser de cría ecológica o bien explotaciones avícolas de carne de estos dos tipos, campero tradicional o campero criado en libertad. O sea, hay que estar dentro de una de estas posibilidades. Si son explotaciones de conejos, o sea, de lagomorfos, pues tienen que tener menos de 50 madres o bien estar inscrito en unos regímenes de calidad regulados por este reglamento, de OPES, cumpliendo unas DOPs y unas IGPs, o bien estar en el ámbito de la producción ecológica o bien cumplir otros estándares de calidad. Esto es lo que se les exige a las explotaciones ganaderas. En cuanto a la autorización, pues bueno, antes de empezar a trabajar es necesaria solicitar una autorización previa y luego irán los inspectores a autorizar la actividad. Se hace una solicitud y eso es lo que dice ahí, la autoridad competente, la comunidad autónoma hace una inspección in situ y en 3 meses debería resolver. Y le da una inscripción en el Registro General Sanitario. No es un REGAS, es un Registro General Sanitario de alimentos. Límites de sacrificio. Bueno, ahí por un lado hay 2 tipos. Uno que es la estancia mínima de los animales en la explotación. Entonces en gallinas es la mitad del periodo de cría. En codornices son 20 días, perdices 50 y conejos, lagomorfos 35 días. Y luego al número de animales sacrificados, es el otro límite, que tiene que ser 500 a la semana o 25.000 al año para aves de corral. En perdices y codornices es el doble, o sea, serían hasta 50.000, y en lagomorfos serían 300 por semana o 15.600 al año. Puede haber límites semanales que superen el que ahí se establece,
pero no nunca el anual, ¿vale? Y luego, en cuanto a requisitos adicionales, pues no se van a aceptar animales enfermos o que vienen de un programa de erradicación de determinadas enfermedades, salvo que en estos casos haya una autorización expresa que diga, bueno, pues este caso, aunque viene de un programa de erradicación, sí se podría usar. Tiene que haber una autorización expresa. Tiene que haber salas separadas de aturdimiento y sangrado, sala independiente de visceración y faenado, esto os lo va a explicar Diego después, salvo que se haga en momentos diferentes y se evite la contaminación. O sea que esta sala al final se puede evitar. Sala independiente para despiece de canales, salvo que se haga en momentos diferentes y se evite la contaminación. Y luego las operaciones de aturdimiento, sangrado, desuello, despremado, evisceración y otros trabajos serán sin demoras innecesarias, evitando la contaminación. O sea, con unas buenas prácticas de faenado y con el operario tiene que conocer pues que lo haga bien, ¿no? Que no se demore y tal. Y luego equipos para desinfectar utensilios, normalmente esto se hace con agua caliente, cámaras frigoríficas suficientes y nunca se va a permitir la congelación. Esto tiene que comercializarse en fresco. Y aquí me parece que habla de una marca, sí, con una marca de identificación local, de venta local. ¿Vale? En cuanto a comercialización, pues se puede vender directamente a consumidor, en mercados o con reparto a domicilio. O bien directamente comercio al por menor. Creo que estoy acabando, por sí. Y luego una distancia de menos de 100 kilómetros. Estos son los límites que pone la comercialización. Y luego tiene que facilitar una documentación que ampare el producto, con una trazabilidad tiene que haber, ¿no? Tiene que tener el número de inscripción, la descripción de la mercancía, qué es lo que llevamos, qué es lo que estamos transportando, el peso neto y la fecha de sacrificio. Y excepcionalmente en ferias y eventos, pues se puede vender fuera de ese ámbito geográfico que veíamos. Y si son ecológicos, pues bueno, a mayores cumplir los requisitos de la norma. Ya me quedan nada, 2 o 3 diapositivas. Esta habla de suministro directo de productos primarios, de otros productos primarios, pues ahora dice que tienen que productos agrícolas, tienen que cumplir requisitos del 852, requisitos estructurales. Otros productos de origen animal como huevos, miel y caracoles también cumplir el 852 y algunos requisitos del 853. No es para productos de la pesca, eso va por otra nada, eso va por otras normas. Y sobre esto pues está pensado que se elabore una guía o que se actualice la que exista. De esto de sacrificio de urgencia fuera del matadero lo vamos a saltar porque y comercialización de carne de reses de lidia también es un tema que, bueno, aquí en concreto en Galicia no tiene ningún peso, igual en Extremadura sí, pero aquí no. Y casi mejor que lo aborde otra persona con más experiencia en esto. Y bueno, otro ya acabando el Real Decreto, sí pide, por ejemplo, aquí aparecen unos requisitos en el etiquetado para determinados productos, como carne picada de ave de corral, que son productos realmente muy sensibles, porque la carne picada siempre es un producto muy delicado microbiológicamente, que rápidamente se altera y se puede contaminar. Y entonces exige que lleve un rótulo para que el consumidor sepa que lo tiene que cocinar antes de su consumo. Lo mismo los preparados de carne. Son productos siempre de mayor riesgo que una carne sin despiezar, entonces por eso lo pide. Y ya para acabar, me voy al tema de la leche cruda, que bueno, siempre hubo el debate de si se podía comercializar leche cruda en España, y sí que se podía. Se podía sacando, lo que no se podía es que un productor de leche vendiera leche cruda al consumidor. Eso no se podía hacer, pero si ese productor de leche sacaba un registro sanitario y se convertía en envasador, entonces sí que podía vender. Bueno, eso ahora se reguló con este Real Decreto y le pusieron alguna condición más que antes no había. La descripción en el registro ya estaba, esto ya lo tenían los que estaban, aquí en Galicia había 2 o 3, siempre envasada, no vale la venta a granel, que en algún país se vende en máquina. La caducidad le pusieron 3 días después del ordeño, bueno, ahí se pudo perder algún día, pero bueno, pues... Y luego le exigen 2 leyendas, que es hervir durante al menos 1 minuto y conservar entre 1 y 4 grados. Y no se puede vender
Por ejemplo, se puede usar en un restaurante si la hierven, ¿no? Si la quiere para usar para hacer postres, si la hierve, sí. Y no se puede vender ni en hospitales, ni en colegios, ni en escuelas infantiles. Y luego, aparte de eso, le pide un análisis mensual de estos parámetros microbiológicos, que esto es un poco lo que encareció, más que la leyenda en sí, yo creo que esto es lo que ahora en estos productores pues le tienen que empezar a hacer este análisis mensual. Y creo que con esto acabo. Estos son ya otros artículos ya del final del Real Decreto. Comidas testigo para establecimientos con registro sanitario que tienen que guardar una comida testigo de sus elaboraciones durante 7 días. Bueno, esto para los que trabajan en restauración colectiva sí que les aplica. Y nada más, esta es mi última diapositiva y simplemente decir que siempre que se apliquen medidas de flexibilidad tienen que estar documentadas, tienen que estar aprobadas y nada más. Y que los productores o recolectores de productores primarios, bueno, que tienen que identificarse y registrarse. Y este es un poco lo que trajo el 1086 a partir del paquete de higiene, es lo que el 1086 lo que aporta, ¿no? Para mataderos de aves, pues bueno, ahora os lo va a explicar Diego Royce y yo ahora, pues, cualquier pregunta que me queráis hacer, pues yo encantado de responder lo que queráis. Voy a ver si dejo de compartir la pantalla. Gracias, Luis. Y nada, no sé si os he aclarado algo o no sé qué os ha parecido. Dudas, preguntas, podéis pedir mejor por el chat porque así vamos ordenadamente y os voy dando pasos, si os parece. Dudas, preguntas, comentarios sobre este, bueno, sobre el 852, sobre el 853, sobre el 1086, que es la parte principal. Inquietudes, quejas también. ¿O quedó todo muy claro? A ver si alguien se anima a comentar algo. Tenemos nada, 25 minutos o así para comentarios ahora con la parte de Luis. Y si no, A ver, yo creo que también explicar que estas normas, cuando el legislador publica la norma, es difícil saber el impacto que va a tener en el sector, porque muchas veces se publica una norma y se cree que va a tener un impacto determinado y luego se ve que no tuvo el impacto esperado porque aparecen otros condicionantes con los que no se esperaba. Y luego al ponerla en práctica es cuando se ve si tuvo el efecto que se esperaba, ¿no? Me preguntan ahí lo de los 100 kilómetros. ¿Eso con la venta online se puede comprobar? Esto es como todo, ¿no? Pues hace años no se controlaba nada. Y ahora ya en el último reglamento ese que os decía de control oficial, este 625, ya se pueden empezar a hacer cosas a ver cosas por internet. ¿Vale? Y entonces sí, el control por internet está previsto que se haga. O sea, si tú tienes una página web y una persona de control oficial accede a la página web y ve lo que estás publicando ahí, lo que no sabe vender lo que no se va a ver es quién es tu consumidor final, si de dónde estás, es muy difícil. Para eso tendría que hacerte una inspección de trazabilidad de producto, ¿no? Que es más complicado, pero en la página web sí que se pueden ver cosas. No sé si te contesto algo. ¿Se están aplicando ya esas medidas de flexibilidad? Bueno, se podrían estar aplicando ya. Lo que pasa es que hay cierta inercia, ya lleva un año publicado, pero hay cierta inercia. Y pues mira, estamos hablando de mataderos y pues algunos ya se pueden estar beneficiando de esa flexibilidad, sí. Algunas medidas de flexibilidad que mencioné, como los de la venta directa, eso ya lleva años implantado y hay mucha gente que se beneficia de la venta directa al consumidor. Y otros, pues bueno, van entrando.
Con esto lo que se espera es homologarnos un poco con lo que se estaba haciendo en Europa, ¿no? La gente viajaba a otros países, veía que en Francia, que en Austria se hacían unas cosas que aquí no se podían hacer y ahora a partir de esto ya se puede empezar a hacer. Entonces, la gente tiene que ir poniéndose las pilas y ver si le resulta rentable, si opta por esa vía y eso. Hay gente que sé que está queriendo ponerse al día con el tema por ejemplo, del sacrificio de aves en la explotación. Podéis hablar si queréis, porque veo que no va... Ah, mira, pregunta aquí Ángeles Gestal. No sé si quieres, Ángeles, decirlo tú, porque así también te escuchamos otras voces que enriquecen mucho la tarde. Tú mucho mejor, vale. Pues dice Ángeles, ¿la inspección y control de esas medidas es estatal o de la comunidad autónoma? Es la comunidad autónoma realmente quien hace la inspección. O sea, la inspección está transferida a las comunidades autónomas. La inspección de salud pública y de sanidad ambiental está transferida a las comunidades autónomas. La única que no está transferida a las comunidades autónomas es la inspección de puertos y fronteras y aeropuertos, que eso es sanidad exterior, esa la sigue haciendo el Estado. Pero la interior la hacemos nosotros. Cada comunidad autónoma hace la suya. Hay diferencias entre los programas de las diferentes comunidades autónomas, sí que los hay. También hay características diferentes en unas autonomías y en otras. Pero a veces hay que adaptarse porque no es lo mismo Galicia que Extremadura ni que Cataluña. O sea que no. Pero hay criterios comunes. La ESAN pretende un poco coordinar, ¿no? A veces hace reuniones de coordinación y hay unos programas comunes. O sea, la ESAN publica unos programas de control de alimentos que son comunes para todos, con unos objetivos que son comunes. Luego cada uno, pues ya se lo guisa a su manera, ¿vale? Pero sí hay unos objetivos comunes, ¿eh? Eso a su vez es auditado por la Unión Europea, etcétera. Viene la Unión Europea y va a hacer las auditorías y va por diferentes autonomías y va viendo lo que hay. O sea que estamos en cierta manera controlados, lo cual es necesario, ¿eh? Yo soy partidario de que se mire. Vale, yo creo que ya también se da por respondida la pregunta de Arturo Tejedor. Si no, Arturo, manifiéstate también aquí y lo comentas. Sí, es un real decreto, es estatal, pero tú como comunidad autónoma tienes que cumplir las normas europeas, primero las normas europeas, los reglamentos europeos, después tienes que cumplir las normas, los reales decretos del estado en el que estás, también son de obligado cumplimiento, y luego las que tenga cada autonomía. Claro, aquí en Galicia tienes que cumplir las de Galicia, los de Asturias cumplirán las de Asturias, pero ya el nivel de... La norma autonómica siempre ya va constreñida por el marco estatal y por el marco. No puede ir nunca contra el marco estatal ni contra el marco europeo, es muy difícil. Lo puede precisar, pero no ir en contradicción. Vale, aquí José Antonio Lago Lestón, por favor, haz tú la pregunta en alto, que así te escuchamos. Si vendo a carnicería local y este revende a cliente final a más de 100 kilómetros, ¿cómo se considera? Bueno, vamos a ver. Tú le vendes al carnicero local. A partir de ahí, la responsabilidad es del carnicero local. Tú le vendes a él, él te lo compra y lo que haga él con ese producto, tú ya dejas de ser responsable. Una carnicería local está pensada para vender a consumidor final. Lo que pasa que algunos venden, pues le llevan la carne pues, a un restaurante que está a 25 kilómetros, a 30 kilómetros, 40 kilómetros. Ahí llega un momento que, a ver, no se entiende mucho que una carnicería le venda, que una carnicería de Lugo le esté vendiendo a... Bueno, si lo manda por mensajería a un consumidor final, pues bueno. Y es marginal, lo que a veces se mira que es una actividad marginal.
Si es poco volumen, pues bueno, puede ser aceptable, ¿vale? Hay gente que vende a través de internet está muy lejos de ahí, ¿no? O sea que, aunque la carnicería está pensada para consumo local, sí existe esa posibilidad de mediante mensajero, mediante transporte, vender a otro. Hay gente que lo hace. Y va a consumidor final, ¿vale? Lo que no podría es vender a otra carnicería a su vez. Eso ya no. O sea, no es lo normal. No sé si me he explicado. Sí, en relación con este, y luego pasamos a una pregunta de Pablo, Pablo Penide, pone José María, todos los años salen capones de Vilalba para fuera de Galicia. Bueno, pues ahí estamos hablando de eso, de lo que es la permisividad, la tolerancia. ¿Cómo se sacrificaron esos capones? Pues claro, eso es lo que queremos regular ahora, que las cosas se hagan de una forma reglada, no con la permisividad, ¿vale? Por eso, yo estoy a favor de que todas las producciones y defender el capón de Vilalba y defender, pero que no se haga todo en base a la permisividad, a la tolerancia, sino a hacerlo con una medida que ampare que eso se haga legalmente y no pasarnos, como decimos nosotros, al lado oscuro, ¿no? Nos movemos en el lado oscuro, bueno, pues en el lado oscuro pasan muchas cosas, pero y cada uno sabrá las suyas. Eso fue lo que cuando vino la misión esa europea tiró de las orejas al Estado español por eso, porque veían que se estaba haciendo, ellos no eran parvos, veían que, bueno, es que usted está tolerando esto. Y bueno, si se pueden hacer las cosas bien, mejor para todos. Yo ya hablo desde el sesgo de un inspector, ¿vale? Vosotros hablar desde vuestra postura de productor y cada uno, al final habrá un entendimiento. Hay una pregunta de Pablo Penide en relación al registro agrícola artesanal, que yo creo que es mejor quizá dejarla para la parte de Diego, si nos parece. Sí, sí. Porque Eso Diego, vamos, es él quien lo domina perfectamente. Sí, porque además también a mí me parece muy interesante también dar a conocer la figura del registro agrícola artesanal que tenemos en Galicia, que no existe en otros territorios. Bueno, y darla a conocer porque es muy importante y bueno, pues ayuda a esa biodiversidad, ¿no? en las producciones y tal. No sé si hay aquí más preguntas. Y dejamos la de Pablo para después. Pablo, después la recordamos, ¿eh? Si hay más preguntas, así, cositas, comentarios, agradecemos escuchar otra voz, insisto. Si no, hacemos el descansillo ahora y volvemos en 10 minutos para coger esa manzana, ese café, ese té, ese ir al baño o lo que sea y volvemos con Diego, si os parece. Pero voy a hacer como unos pequeños grupos por si alguien se quiere quedar a charlar con gente que está presente, así que no apaguéis nada y queda todo conectado y en 10 minutos volvemos al salón grande. Y como somos casi 40, voy a pasaros a grupo pequeño de 5 o 6 personas y así si queréis hablar y si no pues vais a coger vuestras cosas. Entonces voy a crear aquí unas salitas y nos vemos, hay 25 en la sala grande, ¿vale? Ya os paso ya todas. Y así creamos y nos vamos a hablar con nuestros compañeros de curso. Hasta ahora. Vale, pues ahora que ya estamos todas otra vez, no sé cómo fueron los grupos, si os dio para hablar un poquito, conoceros un poquito más, ya que no tenemos ese momento de café todas juntas, pues por lo menos conocer un poquito al resto de compañeras y compañeros. Y nada, ahora pues nos toca hablar ya de mataderos de aves, ¿no? Entonces, bueno, como ya os presenté antes, pues tenemos a Diego Rois, que es veterinario y director técnico de la asociación Avimos, que como ya también dije antes, para nosotros también es un referente en la defensa de las producciones campesinas, de las pequeñas producciones campesinas. Y nada, Diego, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues nada, gracias por la invitación a expresarme en estas jornadas, especialmente, bueno, a vuestra agrupación, al Sindicato Labrego Galego, que hacéis muchísimas actividades muy interesantes, y al grupo que tenéis a nivel nacional, principalmente porque es importantísimo, en nuestra opinión, estar unidos, hacer grupo para hacerse oír, para que las propuestas y reivindicaciones pues sean escuchadas a nivel de Madrid. Porque mirad, os pongo un ejemplo de esto que estamos hablando hoy. En el año 2011, concretamente el 25 de febrero del 2011, hubo una reunión en París sobre flexibilización para el sacrificio en la explotación de aves, lo que estaban haciendo cada uno de los países. Y cada país contó su iniciativa y lo que estaban haciendo en ese momento. Y cuando tocó el turno del representante español del Ministerio de Agricultura, el que era jefe de servicio de agricultura del ministerio, dijo que no existía ninguna flexibilización en España porque la avicultura rural en España estaba muy poco desarrollada y no había demanda del sector. Entonces, por lo tanto, muchas veces lo que tenemos es que estar unidos para presentar propuestas. La administración para nosotros no es un ente, está formada de personas. Cuando le llegamos a ellos con propuestas sensatas, pues siempre están abiertos a escucharte. Y bueno, y sobre todo, pues lo más importante es estar unidos y, bueno, algunos le damos a la cabeza, pero yo en este caso lo hablo a nivel organizativo, que a veces sí que nosotros hemos tenido buena recepción. Agradeceros especialmente también a Luis, siempre por sus consejos, asesoramiento, siempre está ahí para echarnos una mano. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla y creo que se ve. Vamos a ver aquí. Bueno, pues mirad, yo me llamo Diego, soy veterinario. Para los de fuera de Galicia, que posiblemente no nos conozcáis, aunque aquí en este curso hay varios criadores de nuestra raza, Galiña Mos. Galiña Mos es una raza autóctona de gallinas de Galicia, que llevamos 2 décadas trabajando con ella. Os voy a explicar un poquito brevemente. Bueno, lo primero, cuando Conchi, veis ahí un título muy largo de presentación. Cuando Conchi me invitó a participar, le habíamos puesto este título: Creación y gestión de un matadero de aves, con Diego Rois. Y ahora me vuelvo un poco rebelde y no voy a hablar de esto. Voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de una instalación para el sacrificio en la explotación de aves, según el Real Decreto que nos acaba de decir Luis hace un poquito, en 1086, que vamos a oír hablar de él muchísimo, porque es un exitazo. Porque tenemos que diferenciar, como ya bien explicó Luis, que a veces confundimos todos los términos. Un matadero de aves es una cosa y la instalación de sacrificio en la explotación es otra. Si cogemos el artículo 19 que explicó ahora hace un ratito Luis, del 1086, nos habla de la autorización, de esa exención, de la autorización del sacrificio en la explotación de aves y lagomorfos, como hacen todos los países europeos y como contemplaba la legislación europea. Y por fin lo tenemos ahí. Pero por otro lado, los otros artículos veíais que matadero es un matadero. Ya sabemos lo que es un matadero. Más grande o más pequeño, eso es un matadero. En este caso es el sacrificio en la explotación. Por lo tanto, ¿cómo le llamamos a esto? Porque si leemos toda la normativa, pues no dice nada. Dice explotaciones en las que se autorice el sacrificio en la explotación. Pero claro, nosotros queremos saber físicamente qué es. Entonces, pues le vamos a llamar, por ejemplo, instalaciones para el sacrificio en la explotación. Instalación. O sea, algo físico, un lugar, algo físico. Sala de sacrificio, pues también. Por ejemplo, en Portugal le llaman sala de abate, sala de sacrificio en explotación. Es decir, el lugar físico es al que nos vamos a referir. No voy a tocar nada de la palabra matadero de aves, que eso ya sabemos lo que son los mataderos. Aquí vamos a ir a lo que nos interesa a muchos, que es qué tenemos que hacer para el sacrificio en la explotación. Bueno, por eso, ahora vamos al otro título. Como bien vimos antes, todas las explotaciones, según el paquete de higiene, todas las instalaciones sanitarias necesitan una aplicación de una guía, de una norma. Lo podemos contemplar incluso en la memoria que tendremos que solicitar cuando solicitemos. Nosotros, en Galicia, acabamos de presentarle a la Consellería de Sanidad una guía de buenas prácticas de higiene para las instalaciones autorizadas para realizar este sacrificio, en el caso de nuestra raza, porque llevamos ya muchos años trabajando en diferentes aspectos.
inscritas en el Registro Gallego de Explotaciones Avícolas Artesanales. Bueno, vamos a ver, ahí tenéis la portada. La pena es que a estas horas que estamos dando el curso no tenemos contestación de si va a quedar tal cual la hemos presentado. Las informaciones que tenemos es que si varía, va a variar un poquita cosa. Entonces casi ya os podemos aventurar de por dónde van a ir los tiros aquí en Galicia, para adaptar concretamente a este 1086 estas instalaciones de sacrificio. Bueno, mirad, llevamos muchos años peleando con este problema, con la autorización del sacrificio en la explotación. Ya muchos años, pero incluso a nivel de entidades, de asociaciones, AVIMOS está integrada, la Asociación de Avicultores de Raza Galiña-Mos está integrada dentro de la Federación de Razas Autóctonas de Galicia, y a su vez AVIMOS también pertenece a la Federación de Razas Autóctonas Españolas. Por ejemplo, os comentamos que en el año 2012 nos reunimos varias veces con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Sanidad, con todos los grupos políticos para plantearles esta problemática, de que no entendíamos cómo no se flexibilizaba de una vez, igual que en el resto de Europa, porque el famoso Real Decreto 640/2006 prohibía el sacrificio en la explotación. Entonces, nosotros pedíamos la modificación de esa normativa del 640. Bueno, pues, por ejemplo, una nota de prensa del 25 de marzo del 2015 nos decía unanimidad en el Congreso a favor de la venta de aves y conejos sacrificados en granja. Todos los grupos políticos habían puesto de acuerdo, pero bueno, ya sabemos las cosas de Palacio. Las normativas llevan su camino y su tiempo, y en el fondo, bueno, podemos estar de enhorabuena, que ahí lo tenemos. Os voy a dar unas pinceladas de qué es la raza nuestra y cómo trabajamos con ella, y vais a ver a dónde quiero llegar. La raza Galiña-Mos es una raza muy antigua, que ya tenemos datos de ellas desde principios del siglo XX. Se hizo una selección de la raza a principios en los años, principalmente en el año 1936, 35 y 36, ya en época de la Segunda República, en la cual las estaciones pecuarias tenían la finalidad de llevar ejemplares de las regiones para hacer unas selecciones de ganados, concretamente. Bueno, pues de la raza estaba muy extendida por el interior de Galicia y era en su momento con la que se cebaban, que salió antes, los capones de Vilalba. Os voy a hablar un poquito muy por encima de esa peculiaridad ahora mismo. Entonces, estas fotos que veis aquí ya son del año 1939. Mirad, os pongo como un simple ejemplo. En Galicia siempre hubo una comercialización de aves de productor a consumidor, sacrificadas, hablando claro, de cualquier manera, en la explotación y como se podía. Estas son unas fotos que están ahí grabadas en la Feria del Capón de Vilalba. Estas son fotografías de los años 60. Para quien no conozca, la Feria del Capón de Vilalba es una feria de referencia, pero hay muchísimas más. De hecho, en aquellos momentos existían muchas ferias, de hecho siguen existiendo por el interior de Galicia, pero antes existían muchas más, en las cuales, como podéis ver, los ejemplares, bueno, pues se presentan en sus cestas, son con un tipo de canal alargada. La fotografía superior, la de la parte de arriba, aquí con el cursor, este es Álvaro Cunqueiro, un famoso escritor gallego, que está comprando su ejemplar. Pero bueno, evidentemente eso era una producción tradicional que se sacrificaba de esa manera. Había muchísimas más ferias. Os pongo estas imágenes por dos motivos. Uno, porque tenemos archivos fotográficos de esto. Y la segunda, porque yo trabajé en el control del Capón de Vilalba ya en el año 98 y 99. Entonces, estamos hablando que en el año 98 existía esta problemática, que era que en los países de la Unión Europea habían tomado normativas para autorizar el sacrificio en la explotación, y en España nada. En aquellos momentos ya se planteaba desde Galicia la problemática de que si queremos proteger a las pequeñas producciones, tendremos que competir todos también en igualdad de condiciones, y no había manera. Pero bueno, poquito a poco parece que se fue entendiendo la problemática. La raza después llega a los años 60 y sucede que la avicultura industrial tienes acceso a animales muy seleccionados, estirpes de crecimiento rápido, tipos de gallinas ponedoras, grandes ponedoras. Se van lentamente transformando, las razas autóctonas van progresivamente desapareciendo, también porque
Llega la época de la incubación, las grandes industrias ponen en el mercado un montón de cantidades de pollitos que cualquiera podría llegar a las tiendas en ese momento, hacerse con ellos. Y en definitiva, las razas autóctonas llegan lentamente al peligro de extinción. Nosotros, afortunadamente, la Xunta de Galicia pone en marcha el programa de mejora ganadera, y lo incluyó a la raza, la galiña de Mos, en el año 2000. Se crea una unidad en el Centro de Recursos Zoogenéticos sobre la raza y ya en ese momento se publica, en función de un patrón, de un estándar que había ya del año 1935, se publica el estándar actualizado de la raza autóctona, a la cual se le da oficialidad en el año 2001 y 2003 en el Ministerio de Agricultura. Avimos se crea en el año 2001. Bueno, siempre desde nuestro punto de vista, todas las acciones para nosotros de conservación de una raza autóctona deben ir enfocadas al consumo de sus productos, porque precisamente cuando hace un momentito os decía que estuvieron a punto de desaparecer, la raza fue debido principalmente a que se dejó de consumir, por los motivos que fueran. Entonces, si nosotros buscamos mecanismos para producir más y permitirle a esos productores que puedan vender sus productos, evidentemente se va a producir más, se va a consumir más, es la cadena, la pescadilla que se muerde la cola. Consumir para conservar, una frase así que nos gusta mucho usar, así para, bueno, que tiene así un poquito más de impacto, ¿no? Que nos podamos recordar. Métodos tradicionales, métodos más modernos, pero siempre ahí, para nosotros, las razas autóctonas hay que consumirlas. Por eso, desde el principio, nosotros nos dimos cuenta perfectamente que teníamos un problema muy grande, como os pasará a muchos de vosotros, que es, muy bien, pero la comercialización de los productos está muy bien, pero es que las normativas no estaban actualizadas a esto. El primer caso, aquí tenemos un amigo nuestro que está muy preocupado, que eso podemos ser cualquiera de nosotros muchas veces de nuestra vida, que no sabemos cómo solucionar los problemas. El primer caso es la venta de aves vivas. Mirar lo difícil, que muchas veces poder tener normativas adaptadas, que lo primero, venta de aves vivas, comercialización del huevo y de carne. Fijaros, lo primero, para poder vender un animal, venta de aves vivas, lo primero que tengo que tener es la explotación de alta, tener un rega de la explotación. Por supuesto que para comercializar un huevo tiene que llevar la inscripción de mi rega, de mi registro de la explotación, y para comercializar la carne, pues ya lo mismo. En aquellos momentos, fijaros, incluso, vale, yo tengo una serie de productos avícolas, sean gallos, capones, pollos, lo que sea, y los quiero llevar a un matadero. No puedo sacrificarlos en casa, pero los quiero llevar a un matadero. Pues no puedes, porque lo primero que tienes que tener es el rega de la granja, lo que antes se llamaba el CEA, el rega de la granja. Bueno, entonces, muy bien. La normativa existente hasta hace muy poquito en España, hasta hace meses nada más, te aplicaba que avicultura rural, es decir, que yo tenga 50 gallinas, es lo mismo que avicultura industrial. Me cumples la norma de las 50.000. Si aplicamos la norma de las 50.000, posiblemente la gran mayoría de los que estemos aquí en esta reunión no podríamos darnos de alta, no podríamos tener el rega de la explotación. ¿Por qué? Porque los primeros requisitos que para avicultura industrial que se piden es, lógicamente, licencia municipal. La licencia municipal lo que te obliga es a separar X metros de los núcleos de población y de las casas la explotación avícola, la granja avícola. Pero si estamos hablando de avicultura rural, las pequeñas granjas avícolas, en la mayoría de los sitios, están pegadas a las casas, que posiblemente sea nuestra casa. Incluso un núcleo de población, porque seguramente metidos en el medio de 4 o 5 casas, en un pueblo, y que el vecino seguramente tenga gallinas también. Bueno, pues eso nosotros, planteándolo, conseguimos en 2011 que la Xunta de Galicia sacara un decreto que se llama Registro Gallego de Explotaciones Avícolas Artesanales, que regula unas condiciones un poquito más suaves dentro de las explotaciones, con este tipo de avicultura que le llamemos rural, aunque a nosotros aquí en Galicia nos gusta llamarle artesanal, porque está así definida con este nombre. Y entonces lo que conseguimos fue poder conseguir que esos pequeños productores, si quieren, que tengan ese rega, ese número, y ahora desarrollar una serie de, entre otras cosas, un programa sanitario.
un programa sanitario enfocado principalmente, entre otros, al control de salmonela, que es un logro de la avicultura que se consiguió a base de una lucha muchos años contra este germen, que hoy esté muy reducido dentro de la producción avícola, cuando antes estaba bastante extendido. Si cualquiera de vosotros recordáis, pues antes, hace muchos años, sobre todo en el verano, existían muchos brotes con mayonesas, con la salmonela, etcétera, ¿no? Pues hoy a lo mejor, debido al propio huevo de las gallinas, es muy limitado. Posiblemente muchos de los brotes que haya sean debidos a la manipulación de los propios manipuladores, no por culpa de la gallina, porque está en una incidencia ya muy bajita, gracias a los programas que se implantaron. Bueno, en definitiva, que queremos tener animales controlados y salubres. Pero bueno, esta introducción, yo a donde quería llegar era a que en principio, fijaros que hay otros problemas. Estamos hablando de la implantación del 1086, pero hay otros problemas incluso en la avicultura. Bien. Este verano, el 27 de julio, se publicó un Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. Es la primera vez en la que se contempla, esto os hablo un poco a nivel del resto de España, que se contempla la creación de las explotaciones reducidas, que viene a ser como un equivalente a las explotaciones artesanales que tenemos en Galicia. Es decir, un pequeño productor ya puede meter por ahí la cabeza en su zona para dar de alta su explotación en ese capítulo. Porque muchas veces, si lo tienes que dar en el capítulo, ya os decía, del REGA normal, de avicultura industrial, pues puede ser bastante complicado de obtenerlo y de que se comprenda en vuestra zona concreta, en vuestro territorio. Bueno, pues mirad, desarrollamos un programa de cría enfocado a muchos factores, que es de obligado cumplimiento para nuestros criadores, lo desarrollamos con BOAGA, con la Federación de Razas Autóctonas, y van encaminados a eso. Pues llevamos ya 2 décadas trabajando en la mejora de la raza, un control alimentario, unas condiciones especiales de manejo, y este programa sanitario que os decía. Cualquiera que tenga un REGA tiene que tener un veterinario de explotación de referencia, y entonces nosotros desarrollamos un programa sanitario colectivo para todos nuestros productores. Esto os lo voy diciendo, vais a ver a dónde quiero llegar. Desarrollamos un control de salmonelas que se analiza en el laboratorio, etc. Bueno, vamos a ver. Esto yo os lo venía a decir porque, como bien os explicó Luis antes, en el 1086, el artículo 19, que es el que desarrolla completamente el capítulo todo de sacrificio, de suministro directo de pequeñas cantidades de carne de aves de corral y de lagomorfos, pero en este caso vamos a las carnes de aves de corral, pues ese artículo 19, lo primero que nos dice es que cuando hagamos tenemos que hacer, lógicamente, una solicitud de autorización. Ahora ya tenemos nuestra explotación, tenemos una instalación, como vamos a ver después, ya preparadita, y lo que vamos a hacer es presentar una solicitud ante la autoridad competente, ante nuestra autonomía. Y con esa solicitud tenemos que decir qué sistema de cría estamos usando. Vamos a ver, una justificación. Los sistemas de cría que nos permite el 1086 para el sacrificio en la explotación son solamente cría ecológica, campero tradicional y campero criado en total libertad. Fijaros, cría ecológica ya todos sabéis lo que es. Campero tradicional son aquellos aves que están en el exterior, en este caso necesitarían, no me quiero equivocar, 2 metros cuadrados de parque, estar en el exterior, bueno, etc. Hasta una determinada edad, y después a otra edad saltarías a 4 metros cuadrados, bueno, etc. Este campero criado en total libertad, que lo contemplaba la Unión Europea, aquí en España no se podía hacer, porque el campero criado en total libertad es un término que se emplea en muchísimas zonas de Europa, principalmente en Francia, en el cual ellos tienen unos gallineros y dejan las gallinas libres y sin cierres. Esto en España hasta ahora no estaba permitido, porque la normativa avícola te decía que alrededor de la granja tenía que haber un cierre perimetral. Por lo tanto, aquí en España nadie podía acogerse a este campero criado en total libertad, porque si me lo estás prohibiendo. Pero ojo, porque con este Real Decreto que acaba de salir ahora este año,
que se establecen nuevas normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, en este Real Decreto, ojo que deroga algunos antiguos que estaban ahí en vigor, como el de ordenación de avicultura de carne, pues este, por primera vez, en su artículo 6, dice que todas las granjas, sean más grandes, más pequeñas, etcétera, tendrán que tener el requisito del vallado, aislamiento perimetral de la explotación, exceptuando, ojo, aquellas cuyo sistema de cría será campero en total libertad. Simplemente os lo cito ahí porque es algo nuevo y que puede suceder en algún momento que en vuestra zona a lo mejor tenéis una pequeña granja de gallinas y no hay cierres, porque las gallinas pues las cerráis por la noche y tampoco se escapan tanto. Bueno, nos pueden desde este momento, si os acogéis a este sistema, decir, oye, no, que tienes que hacer un cierre perimetral. Pues no, por primera vez se contempla. Este es el caso, ¿eh? Esto en Francia está muy extendido. Bueno, pues dicho esto, cuando hacemos la solicitud de autorización, tenemos que uno de los documentos para el 1086, para cuando nosotros, insisto, que yo solamente os voy a hablar ahora de cuando queremos hacer una instalación, una sala de sacrificio, llamémosle como queráis, para la adaptación del 1086. Tenemos que presentar, dice la norma, una justificación del cumplimiento de estos requisitos. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer nosotros desde Avimos? Con un certificado nuestro, emitido por nosotros, un director técnico, en este caso por los servicios veterinarios. ¿Por qué? Por todo esto que os acabo de decir. Porque nosotros tenemos un programa de sanitario, un programa de conservación que se lo llevamos a todos los criadores y entonces pues, lo que vamos a hacer es certificarlo nosotros. Vuelvo a deciros que todo lo que yo os voy a hablar lo hemos presentado a la administración, nos lo tienen que autorizar. Pero bueno, es una idea. Imaginaros, esto me estoy poniendo en el caso que podría suceder en otras regiones o en Galicia para otro tipo de producción, que no sea con nuestra raza. Siempre que tengas un rega tienes que tener un veterinario de referencia, eso te lo obliga la ley. Pues a lo mejor se puede hacer a través de ese veterinario o de la propia administración que os diga el veterinario oficial de agricultura que os diga certifícame esto, ¿no? Bueno, pues ¿cómo tengo yo la crianza? Porque daros cuenta que es importante. El 1086, sacrificio en la explotación, solo lo podrán hacer aquellos que críen en ecológica, campero tradicional y campero en total libertad. Eso es importante porque creemos que los productos tradicionales avícolas, lógicamente, tienen que pastorear y tener su espacio por el campo. Entonces son estos sistemas los únicos que lo permiten. Entonces nosotros lo haríamos con un certificado nuestro. Bien. Entonces, el paquete de higiene, el 852 que os hablaba Luis antes, pues nos indica que deberán cumplir, el 1086 dice que deberán cumplir con lo establecido en el reglamento 852, además de otros requisitos específicos. Los otros requisitos específicos son los que nos dice ahora el 1086. Bueno, entonces, lo primero que nos dice el 852 es que todas las empresas consideramos también un productor individual, imaginaos que lo solicitáis no como colectivo como nosotros, sino como un productor individual, que todas las empresas tienen que tener unos planes APPC o las pequeñas empresas una guía de buenas prácticas de higiene. Esto es lo que hemos hecho nosotros aquí en Galicia. Entonces, nosotros en Galicia, esta guía que os ponía ahora al principio es la que hemos solicitado a la Consellería de Sanidad para todos los productores que tenemos nosotros. Y en la cual, pues, ya lanzar desde ya las instalaciones de sacrificio en la explotación. Mirad, las salas o instalaciones para el sacrificio de la raza tendrán unas dimensiones acordes al reducido volumen de producción. Nosotros también, cuando en su momento salió el borrador del 1086, que en aquel momento no tenía número, digamos, la normativa actual, ya en el año 2017 estaba el primer borrador encima de la mesa, nosotros hicimos una serie de alegaciones, tanto a nivel del Ministerio, directamente desde nuestra asociación, como a través de la Consellería de la Xunta de Galicia. Una de ellas era que nos parecía exagerado el volumen que se iba a permitir en el sacrificio en la explotación con esta normativa, que ya estaba puesta en aquel momento en 500 aves por semana
y con un máximo de 25.000 aves al año. A nosotros personalmente nos pareció y nos parece exagerado, porque yo me imagino que cualquiera que tenga este volumen poco le interesa el sacrificio en la explotación, porque se llevará sus ejemplares a un matadero y andando, creo yo. Entonces, pues nosotros decíamos que creíamos que esto está enfocado a pequeñas producciones, pero 25.000 aves al año no nos parece una pequeña producción, precisamente, ¿no? Otras de las alegaciones que hicimos eran sobre los 100 kilómetros, en aquel momento estaba puesto 80 kilómetros, después se modificó a 100. Bueno, ahí quedó puesta por lo que sea, quedó puesto en la normativa este volumen grande, porque más bien lo que se intentó fue coger el volumen que hacen en Francia. En Francia se permite cantidades bastante grandes. No sucede lo mismo en Italia, que es un poco menos, Bélgica otro menos, y en Portugal, que es bastante menos. Bueno, pero bueno, ahí es lo que quedó escrito. Bueno, entonces, lo que sí, nosotros adaptando estas instalaciones al sistema de avicultura artesanal que tenemos, la avicultura artesanal en Galicia te permite pequeñas producciones. No puede superar en aves de cebo 400 aves de cebo al año. Por lo tanto, tenemos 400 aves de cebo, podemos tener también otros ciclos de producción como son aves vivas de recría y podemos tener también hasta un total de 100 gallinas en total, sumando actualmente como está la norma, 50 ponedores y 50 reproductores. Bueno, con esto estamos hablando entonces en total, yo si quisiera sacrificar el máximo serían 500 unidades al año. Entonces, para sacrificar estas 500 unidades al año es un reducido volumen de producción. Bien, pero claro, en las guías de buenas prácticas tenemos que dejar escrito también que existen una serie de peligros potenciales asociados a todas las fases. Desde la granja, bueno, se va explicando protocolos, medidas de control, etcétera, para la autorización ante la autoridad competente. Bueno, os voy a dar brevemente. Esto es la guía entera, os la estoy resumiendo, la guía entera como la hemos presentado nosotros. Un peligro, hay que hacer referencia a los peligros en higiene. Peligro se define como aquella característica que puede hacer que un alimento no sea seguro para su consumo al causar un daño, lesión o enfermedad al consumidor. Los peligros pueden ser microbiológicos, químicos y físicos. Esto puede parecer un rollo en pequeñas explotaciones, pero daros cuenta una cosa. Los tipos de peligros son los mismos, en realidad, una pequeña instalación que un matadero, más o menos grande. Lógicamente tiene sus circunstancias. Pero, por ejemplo, unos peligros microbiológicos, gérmenes. La presencia de microorganismos en el interior o en la superficie de la canal y la carne, y presencia de microorganismos imaginarios con unas condiciones malas de manipulación, de almacenamiento, etcétera, es igual una pequeña explotación que una pequeña instalación para sacrificio o un matadero. Se nos pueden contaminar, bueno, por gérmenes. Tenemos otro tipo de peligros químicos, que son peligros químicos, presencia de residuos veterinarios en la carne, residuos de limpieza y desinfección, migración de sustancias de los envases, y hay unos terceros peligros que son los físicos, que son provocados por cuerpos extraños. Muchas veces le damos poca importancia, pero os pongo ahí el típico anillo, que a lo mejor estamos manipulando los alimentos y ese anillo se nos cae, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y ahora os voy a hablar, y a partir de aquí es lo que más nos va a interesar a todos, que son las etapas que tanto nos define el artículo 19 del 1086 como la guía que hemos preparado nosotros. Bueno, pues son varias etapas: recepción de animales vivos, aturdimiento, sangrado, escaldado desplumado, visceración, lavado de canales, despiece, refrigeración, almacenaje, envasado y etiquetado, expedición y transporte. Bueno, vamos a ponernos en situación. Estamos en una granja nuestra, que tenemos nuestros pollos, gallos, capones, pulardas, gallinas de desvieje, lo que sea, que vamos a llevarlas a nuestra instalación, a la sala que hemos creado en nuestra explotación. Posiblemente pegado al gallinero, más o menos cerca, pero en la explotación, en la cual podemos sacrificar nuestros ejemplares. Esa es otra diferencia con un matadero. A un matadero se pueden llevar ejemplares de otras explotaciones. Con el 1086, el sacrificio en la explotación, como lo dice la palabra, son para sacrificar mis ejemplares, los de mi explotación. Bueno, tenemos esos ejemplares y vamos a empezar. Ahora los vamos a recoger. Aquí simplemente citaros, esto es una captura de pantalla de cómo hemos definido en la guía de buenas prácticas
hay que ir etapa, peligro, descripción de cómo van los peligros, pum, pum, pum. Bueno, esto es un poco una guía. Bueno, vamos allá. Funcionamiento de las instalaciones y del proceso de sacrificio. Bueno, lo primero, vamos a ver, déjame aquí un segundito. Bien. Primero, tenemos la recepción de los animales. Algo bastante importante porque lo vemos todos los días cuando estamos en este caso cuando estamos en el campo por ahí vemos. Lo primero, no debemos de... a la instalación de sacrificio no podemos trasladar aves enfermas. Esto, bueno, nada por normativa y por sentido común, eso ya lo sabemos. Porque estamos hablando que todos somos conscientes que cualquier productor es el primero que quiere hacer las cosas bien porque os va a vuestro bolsillo. Si hacemos las cosas mal, tenemos una baja producción y perdemos dinero. Es algo tan simple. Entonces, muy bien, no se deben trasladar y proceder a sacrificio aves que estén muy sucias, ya que podemos provocar un incremento de los peligros microbiológicos y producir contaminación. Esto que hay que ponerlo es algo importante, porque yo ya os digo, ya son unos cuantos años viendo sacrificios en la explotación, aunque no estuvieran permitidos, y muchas veces nos relajamos, sobre todo, imaginaros, meses de noviembre, que empieza mucha lluvia, las aves están sucias, a veces, están sucias, plumas erizadas, sucias, y eso, ojo, porque habrá que limpiarlas primero y el sacrificio a lo mejor hay que hacerlo dentro de unos días. Es decir, aves que estén limpias, para evitar peligros. Y ahora algo muy importante, que muchas veces nos relajamos. Debemos proceder a manejar con calma a las aves. Las aves son animales que se estresan muy fácilmente. Todos los que están aquí que son criadores de gallinas saben perfectamente cómo es el comportamiento de las aves. Si las estresamos, la calidad de la carne va a ser peor. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado para no provocarles estrés y cómo las vamos a coger. Aquí tenemos a la izquierda un gancho para coger este animal o unas vallas para irlas arrinconando. Yo esto os lo comento porque es muy común ver para cuando vamos a coger nuestras aves y normalmente tipos de productos que se van a sacrificar en estas instalaciones son productos muy selectos, son aves normalmente grandes, de un tamaño grande y no las debemos estresar. Y muchas veces por acabar rápido nos echamos encima de los gallos, ahí encima saltan por encima del uno, del otro, los cogemos de cualquier forma por la pata. Y eso no solo por el estrés, es que les podemos provocar un dolor, una fractura, lo que sea, porque pasa a veces, y entonces eso es un decomiso de canal. Eso hay que tener cuidado un poco con eso. Simplemente en una guía hay que dejarlo escrito. Bueno, paso, vamos a ver. Pasa al siguiente. Pues esto, fijaros. A la izquierda, algo que hacemos mucho. Aquí tenemos a la izquierda. Sujeción incorrecta de las gallinas. El ave revolotea hacia arriba moviendo las alas. Esto lo hacemos todos toda la vida, porque lo vemos día sí y día también. Le echamos rápidamente, si podemos, la mano a las patas. Normalmente, muchas veces se nos escapa una pata, la otra pata va volando por el aire. Ten cuidado, que con la pata que lo estás agarrando en ese momento se la puedes fracturar. Hay que agarrar las gallinas bien. Ahora mismo están revoloteando. Pues no, vamos a la derecha y rápidamente cogemos los ejemplares, pues como está en este caso el ejemplo que estamos poniendo ahí, ¿no? Sujeción correcta de las gallinas. Una mano sirve de apoyo al cuello o dorso del ave. Bueno, os lo comento porque esto se ve mucho más a menudo de lo que pensáis. Fijaros ahí abajo, esta imagen, bueno, quizás no se ve muy bien, pero es un gancho como aquel que veíais es un gancho como este que veíamos aquí a la izquierda, aquí donde tengo el cursor, un simple gancho. No le hacemos daño ninguno y esto es una maravilla para coger los animales. Aquí lo tenéis. Aquí es un gancho con el cual lo cogemos, muy sencillo. Bien. Y otra cosa muy importante que solemos fallar muchas veces. Se debe incidir en la vigilancia del número de aves existentes en las jaulas de transporte para evitar situaciones de estrés. Volvemos al caso en el que nos compete. Tenemos nuestra explotación y ahora normalmente lo que hacemos es esa instalación de sacrificio la vamos a tener unos metros separada y para ahorrar trabajo vamos a meterlos en unas jaulas, los vamos a llevar a la zona de espera allí delante. Pero tenemos que tener cuidado de llevar
cuantos menos animales posibles a estas jaulas, porque si masificamos las jaulas, pues vamos a tener otra vez el mismo problema. Es algo que también lo vemos muy a menudo, entonces tener cuidado, incidir en la vigilancia del número de aves existentes. Bueno, pues mirad, estas son unas guías aquí arriba que emite la Comisión Europea, la Unión Europea, de todo esto que estamos hablando. Las fichas se denominan cómo manejar y sujetar las aves de corral. Pues ahí tenemos. Si no manejas a las aves de corral correctamente, puedes estresarlas, lesionarlas, esto puede dificultar su movimiento. Bueno, ahí tenéis un poco lo que nos cuenta, que al final es un poquito lo que estábamos hablando ahora, en función del tamaño del ave, que si es un pollo, que si es un pavo, dónde transportar. Bueno, es un poco un recordatorio de que tenemos que tener precaución con las aves. Aquí tenemos, fijaros la sujeción, aquí es sujeción manual, si tuviéramos ya un pequeño matadero o algo más grande, cómo colgar los animales paso a paso, comprueba que el gancho tenga tamaño adecuado, limpia a diario los ganchos, bueno, eso lo leéis, el que tenga interés y sobre todo para un sacrificio en la explotación de pequeñas unidades, como es en principio lo que vamos a hacer nosotros, el uso de un cono. El uso de un cono para usar el sacrificio. Que el cono sea del tamaño correcto, lógico, de sentido común, colocamos el ave hacia abajo y procedemos. Vamos a ver ahora cómo procedemos. Fijaros, aturdimiento. La Comisión Europea también tiene unas fichas que ya se crearon ya hace unos años, unas fichas de cómo aturdir, matar a las aves de corral en granja, se llama así la ficha. Que debemos de aturdirlas y sacrificarlas lo antes posible. Bien, ¿qué maneras de aturdimiento tenemos? Por un lado tenemos un aturdimiento eléctrico que se usa bastante en mataderos. En pequeñas explotaciones es algo que en Francia se emplea. Por esto que decíamos antes, en Francia los pequeñas instalaciones de sacrificio en la explotación o salas de sacrificio tienen un aturdidor eléctrico porque ellos suelen sacrificar bastantes animales seguidos. Esto es un ejemplo de un aturdidor, hay otros muchos, este que nos pone aquí la ficha de la comisión, pero tenemos otros procesos de aturdimiento autorizados por la propia ficha de la Unión Europea. Uno de ellos es, aquí ahora en el 2, con perno cautivo penetrante o no penetrante. En principio yo lo considero que el no penetrante sería un poquito más adecuado. Bueno, pues ahí tenéis, apuntando hacia abajo, comprueba los parámetros. Bueno, una vez que tenemos el aturdimiento, podemos empezar a sangrar. Otro que está autorizado, vamos aquí al 3, dislocación del pescuezo. Dice, no puedes matar más de 70 aves al día con este método. Ojo, con este método no se pueden aturdir animales mayores de 3 kilos de peso. Esto está en la normativa europea. Sujetamos el ave como está y le damos. No es fácil si no tiene uno la técnica, el entrenamiento adecuado. Tenemos el punto número 4, que incluso se autoriza, siempre que no superes las 70 aves al día, con un golpe en la cabeza. Sujetamos al ave y le damos un golpe en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, un objeto pesado. Bueno, y para el aturdimiento, después del aturdimiento tenemos que, lógicamente, comprobar su consciencia y empezamos a proceder al sangrado. Aquí tenemos lo que nos dice la ficha de la comisión. Si el ave sigue consciente no la desangres, vuelve a aturdirla con un método de reserva, identifica que ha ido mal, corrige los problemas antes de proseguir. Para confirmar que la muerte del ave, comprueba que no haya movimientos espontáneos, el cuerpo, las alas estén inertes, no respire y el sangrado haya cesado. Bueno, en comentarios un poco con nuestros productores, un sistema que nos parece muy adecuado y ya lo hemos probado es con un perno cautivo no penetrante, es algo muy cómodo, que incluso se puede hacer ya, como vamos a ver después, en el propio cono ya de sacrificio. Bueno, estas fichas ya lo veis ahí, son autorizado por la Unión Europea, es muy fácil de descargar en las páginas web respectivas, y si no, tecleando esto, tal cual que os pongo aquí entre comillas, en un buscador, se descarga la ficha, pero bueno, la tenéis aquí en la presentación. Bueno, pues muy bien, pues vamos ahora
Ya hemos hecho el aturdido, que no entramos en más porque lo tenemos aquí en el aturdido. Y ahora nos vamos al sangrado. Después de todo esto, yo os estoy explicando la guía en función de los pasos que hemos llevado que tiene la propia guía. Quizás os interese mucho más después también cómo es en sí la instalación, pero lo vamos a ver después. Ahora estamos definiendo los pasos, uno por uno. Estamos en el sangrado. Bueno, la zona de aturdimiento y sangrado debe estar separada lo suficiente en metros de la zona de escaldado y desplumado. Y esto lo añado yo, o bien por una cortina de mampara o puerta. La norma, el 1086, el artículo 19, como os explicaba Luis antes, nos dice que tenemos que tener zonas separadas. Por un lado, aturdimiento y sangrado, que dice que las dos tienen que estar separadas. No dice el cómo, dice que tiene que estar separada. Y luego que después que tenemos que otra sala independiente, que sería la de viscerado. Lo vemos ahora. Bueno, tenemos a la derecha aquí el cono, que yo creo que para las pequeñas explotaciones es lo más adecuado, donde podemos hacer ya incluso ahí mismo el aturdimiento y el sangrado. Podemos recoger el material biológico, ¿en dónde? Pues en un recipiente. Y cuando el sangrado cese se puede proceder al escaldado. Os pongo aquí abajo que yo creo que aquí va a ser un poco en función de la instalación que tenemos y de la inspección correspondiente, a qué nos referimos con que esté separada la zona de aturdimiento y sangrado. La zona de aturdimiento y sangrado puede ser, como antes decía Luis, en mataderos más grandes, más pequeños, se autorizó el que no tenga que haber separación efectiva si los procesos son independientes. Imaginaros, voy a poner un ejemplo, que tengamos para sacrificar solamente 2 ejemplares, pues posiblemente a lo mejor hacemos el aturdimiento y el sangrado ya, y al lado, sin estar separado efectivamente por tabique ni nada, tenemos la zona de escaldado y desplumado. Y eso se hace, ¿por qué? Porque ya le hemos pegado un manguerazo y hemos limpiado. Pero estamos poniendo otro ejemplo, eso va en función un poco de la instalación que tengamos y el volumen de producción que tengamos. Por eso aquí abajo ponemos unas mamparas o unas cortinillas que se podrían poner de separación entre la zona de aturdido y sangrado. Después vemos unos ejemplos. Bueno, ahora vamos con el escaldado y desplumado. Pues bien, ¿cómo hacemos el escaldado y el desplumado? Lo primero, que cualquier guía dice que se vigilará el efectuar una renovación constante del agua para evitar contaminaciones. Se podrá efectuar de manera manual o con cualquier maquinaria existente en el mercado para pequeñas instalaciones como desplumadoras, potas de agua caliente lo añado yo, etc. Fijaros, tenemos a la izquierda una desplumadora, que se están poniendo muy de moda ahora, y como se hacía la vieja usanza, que esto no está prohibido, es una pota de agua caliente y desplumamos a mano. Eso ya un poco, cada uno tiene que ver en función de la producción que tenga y de los medios económicos, etcétera, porque las desplumadoras también tienen su coste. Entonces, lo que se hace muchas personas es desplumar a mano. Bueno, pues el que usa el descaldado, el desplumado, etcétera, también todo el mundo tiene sus trucos para saber cuál es la temperatura del agua adecuada, para que no se me queme la canal, hacerlo todo bien, en función del tamaño del animal, una temperatura u otra para que la pluma salga mejor, bueno, etcétera. Eso sería otro tema ya más largo. Y después tenemos la visceración, lavado de canales y preparación final. Ahora pasaríamos a esa sala que sí nos dice el artículo 19 del 1086, que es la zona limpia, que sería pasar a una sala independiente, donde sí vamos a hacer el viscerado, lavado y preparación de las canales. Bien, pues nada, procedemos a esta sala tras el desplumado, debiendo extremar la higiene en los procesos, correcto. Y después podemos hacer despiece. Esto es muy importante para pequeños productores. Era una reclamación desde hace mucho tiempo, que una vez que siempre nos decían, una vez que tengamos eso, tenemos que intentar que podamos hacer despiece. Tiene su lógica. El despiece se podrá hacer en una sala aparte o en la misma sala en procesos diferentes.
¿Qué es lo más lógico, en mi opinión, para pequeños productores? Hacerlo en la misma sala, en la sala donde hemos hecho la evisceración de la canal, pero después de limpiar convenientemente. Entonces, bueno, pues podemos hacer este despiece que para venta muchas veces es ideal, porque imaginaos hostelería que nos piden despiece, pues ya lo llevamos todo preparadito. ¿Qué más requisitos son obligatorios? Refrigeración. Se emplearán neveras o cámaras de refrigeración para almacenar las canales o despieces hasta su comercialización al consumidor final o a establecimientos de comercio al por menor que suministran directamente al consumidor final. 4 grados es lo máximo que podemos pasar. La comercialización es entre -2 y 4 grados. No, como ya visteis antes, no se permite la congelación. Entonces, esto que acabamos de decir ahora del despiece. Bueno, aquí a la derecha veis una cámara ya un poquito más grande, que tiene su coste, y aquí es la nevera típica de toda la vida. Tenemos una nevera, que es una cámara de refrigeración. Sí tiene que estar en la zona de... La nevera tiene que estar en la zona de evisceración, en la zona que le vamos a llamar limpia. Ahí tiene que estar la nevera. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso antes de hacer el despiece? Hemos acabado de eviscerar al animal, lo tenemos limpito, lo metemos en la nevera. El que sea, los que sean. Tendremos que tener cámaras adecuadas al volumen que hacemos diariamente. Pero como yo os estoy contando un poquito la producción que tenemos aquí, pues aquí nadie va a sacrificar 30 animales o 40 de golpe. Se van los típicos que te pide el restaurante de tu zona, 2, 4 ejemplares, y en ese goteo. Pues una simple nevera para esos 2 o 4 ejemplares, pues nos viene fenomenal. Metemos ahí la canal, volvemos atrás, limpiamos y desinfectamos bien la sala en la que hemos hecho la evisceración y el lavado de las canales, y después, si necesitamos hacer el despiece, volvemos a ello. Sacamos los animales un momento, despiezamos y vuelta otra vez a conservar en frío. Correcto, pues ya tenemos la refrigeración ahí al final. Y ahora tenemos que hacer el envasado y etiquetado. Nos dice el 1086 que tenemos que tener una etiqueta, una marca de identificación rectangular, en la cual se ponga la inscripción siempre venta local y el número de autorización del establecimiento. El número de autorización es el que nos van a dar cuando hemos hecho la solicitud y después de la inspección que vamos a tener ese número y entonces con la etiqueta venta local. ¿Dónde se pone? Aquí lo que nos dice la norma es: se fijará en el producto, en el envase o embalaje, o bien podrá estamparse en una etiqueta fijada a cualquiera de los 3. Entonces, en función de lo que tengamos, imaginaros que hemos hecho un despiece, el despiece lo hemos puesto en una barqueta de por spam y por encima le ponemos un plástico, pues entonces lo lógico es que esa etiqueta vaya adhesiva en ese plástico. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en nuestra raza? La marca de identificación, vemos aquí, tiene lo obligatorio, que fijaros aquí donde tengo el cursor, que tiene venta local y el número de autorización, pero nosotros siempre hemos defendido la importancia de las marcas comerciales individuales. Cada productor es una marca, ya lo sois de por sí. Entonces, consideramos importantísimo que en esta etiqueta vayan vuestros datos para que os conozcan los compradores, que os conozcan, o el hostelero, quien sea. Debería de ir vuestra marca. Entonces, imaginaros el siguiente caso. Nosotros desde ya hace muchos años tenemos aquí este precinto que veis rojo aquí, que lo ponemos en la pata del animal. Aquí en la etiqueta le vamos a hacer un troquel aquí, donde está el cursor, por aquí, y lo fijaríamos con la brida aquí a la pata del animal. A mayores, os pongo aquí como ejemplo que nosotros en nuestras identificaciones tenemos unos precintos, porque nuestra raza tiene la marca 100% raza autóctona Galiña de Mos, y tenemos unos precintos que son individuales adhesivos que también se van a colocar en la pata. Estos los estamos poniendo ya en las hueveras, solamente se pueden poner donde hay un registro sanitario. Por eso es muy interesante, a partir de ahora también saldrán estas aves sacrificadas en explotación con estos precintos. Pero bueno, aquí lo importante, esta marca irá aquí en la pata con otras opciones, como nos decía la norma, pues la podemos poner donde se quiera. Lo importante es que la lleve.
¿Qué podría hacer cualquiera de vosotros bueno, lógicamente que no tenéis Galiñamos o estáis en otra zona de España? Pues esto es un ejemplo. A mí, como a lo mejor queda muy bien, pues imaginaros un cordoncito atado aquí con ese troquel, un cordoncito a la pata y la marca aquí, o bueno, una pegatina. Quedan muy bien, valorarlo, con un cordoncito o otra brida. Bueno, voy a pasar para atrás, otra brida aquí con el troquel, la etiqueta. Ideas, simplemente, son opiniones. Yo os cuento un poquito lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, pues muy bien, ahora nos falta, habíamos visto envasado, etiquetado, ahora tenemos la expedición y transporte. Bien, ¿cómo vamos a enviar estos animales? En comercialización nos dice simplemente que tenemos que conservar esa temperatura de frío. No se dice cómo. Algo que está en el aire es, ¿vamos a necesitar un vehículo de transporte refrigerado o no? Bueno, lo que nosotros proponemos es que siempre se transporten, cuando menos los nuestros será así, en cajas de por spam, en el menor tiempo posible. Y os pongo aquí lo de valorar la presencia de acumuladores de frío. Os voy a contar un poquito, en ese enlace que veis, un poquito un estudio de investigación que hemos hecho, empezado hace 3 años, terminado el año pasado, con una duración de 3 años precisamente. Es un estudio un poco largo que abarcaba condiciones de cría de los animales, de alimentación, pero la parte que nos interesa hoy, este estudio de investigación que se hizo con la Federación de Razas Autóctonas de Galicia y el Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, precisamente lo que queríamos valorar era cuánto margen de tiempo sin que nos supere esos 4 grados, entre otras cosas que queríamos ver, sin que nos supere esos 4 grados cuando se nos enfría dentro de estos recipientes de transporte, hasta cuándo, a partir de cuándo, digamos, se calientan las canales, es decir, esos 4 grados que nos marca la normativa. Bueno, fijaros, lo que hicimos, si estáis en la página de arriba podéis descargarlo, pero ahí vais a ver un resumen muy concreto, porque el estudio fue amplísimo y con muchísimos datos. Lo que hicimos en ese estudio fue tomar temperaturas de la canal, de diversos aspectos, sacrificadas en explotación, sacrificadas en matadero. Bueno, ¿qué hicimos? Con distintos recipientes, distintos tiempos de transporte, distintos métodos de transporte. Todas las cajas llevaban dentro unos dispositivos USB que se llama Temp Inspect, que no deja de ser más que un termómetro que te va midiendo por cada tramo de 15 minutos, te van midiendo la temperatura que se está consiguiendo dentro de la caja en cada momento. Bueno, lo que hicimos en ese trabajo fue también, después de varios días de estar las canales de las aves, se hizo con gallos y capones. Las canales de las aves almacenadas a temperatura, una con el transporte en diferentes fases y después almacenadas en las condiciones de nevera en el Centro Tecnológico de la Carne, cuando, en función de las circunstancias iniciales, se degradaba la canal y cuando no era apta para su consumo. Se midieron diferentes microorganismos, en ese caso aerobios psicrófilos, bacterias ácido lácticas, en pseudomonas, es decir, diversos indicadores de calidad y de degradación del producto, el estudio de la vida útil, en definitiva. Bueno, entonces, aquí a la izquierda tenéis un sacrificio en explotación y aquí abajo un sacrificio en matadero. Cuando yo os comentaba antes que hace muchos años, ya 23 años, incluso en el Capón de Vilalba, se había ya probado unas experiencias privadas, sin estudio de investigación ninguno, se había comprobado que los mataderos industriales no estaban adaptados para estos productos de unos tamaños tan elevados, por el tratamiento del producto. Primero, porque les creas un problema, porque los mataderos industriales están preparados para el sacrificio de muchas aves pequeñas y tienen ya, bueno, su estructura, su cadena de matanza. Muchas veces te lo hacen de favor y sobre todo por el tratamiento del producto, porque no queda siempre igual.
por ejemplo, la pluma de un animal de 8 meses no tiene nada que ver con la pluma de un animal de 2 meses. La pluma de un animal que ha sido criado en exterior no tiene nada que ver con la pluma de un animal que ha sido criado en interior. Las de crecimiento lento y contra crecimiento rápido, lo mismo. Bueno, pues así lo mismo. La piel, la canal son diferentes, es decir, cada producción es totalmente diferente. Y entonces, en presentación de productos sí perdía muchísimo, pero ahora hay otra cosa más. Nosotros en el estudio lo que hemos hecho a mayores, pues valorar estos valores, y se nos dio la circunstancia que los animales que habían sido sacrificados en el matadero tuvieron una peor vida útil que los sacrificados en granja. Por una razón, porque partieron de una carga microbiana mayor. Eso se demostró. Y también se demostró otra, aquí tenéis a la derecha, en los métodos de transporte. Tenemos esto de arriba que veis aquí, son unas cajas de madera, muy usadas en una producción muy concreta, el Capón de Vilalba, porque son bonitas, las serigrafían y todo, y abajo tenemos las cajas de Polespan. En este caso las tenéis con 2 enfriadores ahí. También hicimos la prueba sin enfriadores. Nosotros en nuestra entidad no vamos a permitir el transporte en cajas de madera, porque no se conservó el frío en ningún momento. A los pocos minutos ya la cadena de frío estaba rota. Sin embargo, aquí tenéis, bueno, esta es la imagen a la izquierda de la planta del Centro Tecnológico de la Carne. Aquellos animales que fueron transportados, enfriados y transportados sin enfriadores, aguantaron lo suficiente para nosotros, para lo que a nosotros nos interesa. Fijaros, si están fríos correctamente en la nevera, los sacamos, los metemos en las cajas y hacemos un transporte, esos 100 kilómetros que nos permite la normativa, los vamos a llevar a nuestro comprador, sea hostelería, carnicería, comprador, cualquiera que se interese, como si es un consumidor en su casa, nos aguanta el frío perfectamente para ese transporte. Nosotros las pruebas las hicimos todos en un coche normal, y sobre 18-20 grados de temperatura ambiente. ¿Por qué pusimos esa temperatura? Pues porque si estamos en verano, ponemos el aire acondicionado en nuestro coche. Entonces, más o menos, cualquiera que conduce, más o menos tenemos esa temperatura. Y en invierno, si hace mucho frío, ponemos un poco la calefacción. Y andamos más o menos por esas temperaturas cuando nos movemos en el coche. Entonces, hicimos la prueba tal cual, enfocándola a algo real. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Para ese transporte de 100 kilómetros nos llegó sin enfriadores un poquito menos de 2 horas. Pero con enfriadores, con 2 enfriadores en este caso, superamos las 4 horas de margen. Esto es importante porque demostramos de esta forma que no consideramos, esperando, ya os digo, que nos aprueben nuestra guía, consideramos a la vista de estos resultados que no sería necesario que el transporte lo hiciéramos en vehículos refrigerados, porque con este sistema conservamos la cadena de frío, esos 4 grados, los conservamos. Entonces, imaginaros el siguiente caso, que tenemos un reparto, hemos sacrificado, por decir, 4 ejemplares, 5 ejemplares, que los vamos a repartir a 5 restaurantes y cada uno nos compra uno. Del primero al último, lógicamente, nos lleva su tiempo. Entonces, tendremos que valorar el tiempo que nos va a llevar, pero es muy recomendable para nuestro tipo de producción hacerlo con estos 2 enfriadores que estamos diciendo aquí. 2 son los que hagan falta. Imaginaros que lleváis unas cajas isotermas más grandes en las cuales van todos los animales, pues metéis todos los enfriadores que podáis, tapáis y esos enfriadores después se van a volver con vosotros. Vuelven otra vez, habrá que limpiarlos y vuelto otra vez a congelar. Y funciona, el sistema funciona muy bien. Y en ningún caso se nos rompió en este corto periodo de tiempo la cadena de frío. Bueno, entonces es un poco como nosotros solicitamos, hemos puesto en nuestra guía que queremos hacer nuestro transporte. Y creo que está suficientemente demostrado. Bueno,
Bueno, y para la comercialización, aparte del transporte, necesitamos, que nos obliga el 1086, una documentación. Aparte de, bueno, que necesitamos el número de inscripción, donde consta la autorización para el sacrificio y la explotación. Sí os puedo decir que hace un ratito, cuando estaba hablando Luis, consulté la base de la ESAN y a día de hoy no hay ninguna en toda España, ninguna autorización para el sacrificio y la explotación. Por lo tanto, sí que creo que entre todos debemos de empezar a retomar esto, y que ya nos va a llevar ahora casi un año desde la publicación, y ya que nos llevó tanto tiempo y tantos esfuerzos, pues ahora sí que tenemos que presentar nuestras guías y nuestras solicitudes. Bueno, es decir, necesitamos un documento que, aparte de nuestro número que nos han dado, hagamos una descripción de la mercancía. Es obligatorio poner el peso neto del producto y la fecha de sacrificio. Pongo aquí abajo de cosecha propia, opcional, que lo podemos poner opcional, todo esto que estamos diciendo, en una factura, un albarán que hagamos, etc. Al final una factura es un documento, un albarán. Bien, nuestra organización, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros ya tenemos desde hace años, a través de la marca del 100% Galiña de Mos, tenemos una serie de documentos de expedición de productos, que tanto nos vale para huevos y para carne, etc. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Con un documento así. Esto, nosotros tenemos unos talonarios autocalcantes que tienen 3 documentos, el cual el comprador se lleva uno, y otro queda para el productor y otro para registro interno de nuestra asociación, para censos, en el que pone pues, documentación de expedición de productos, productor empresa. En este caso aquí número de rega no habría que poner, el registro sanitario es aquí el que nos van a dar, comunica la expedición de los siguientes productos a, pues ¿a dónde van? Imaginaos, cantidad, por decir algo, un gallo. Antes os decía que le íbamos a poner esas pegatinas de 100% raza autóctona, cada pegatina tiene un número. Bueno, pues aquí el número de esa identificación, se me coló aquí el gallego data de sacrificio, fecha de sacrificio sería la fecha en la que fue sacrificado, porque nos lo obliga la normativa, acordaros antes, y esto sí que lo tenemos así en genérico, fecha de consumo preferente, de puesta, etcétera, es por el tema de los huevos. Volvemos un momentito atrás, nos dice descripción de la mercancía, peso neto del producto y fecha de sacrificio. Nosotros aquí, en otros, aquí es donde pondremos el peso neto. Esto lo vamos a modificar y poner el peso aquí. Bueno, pues imaginaros, tenemos un gallo, el número X, fecha de sacrificio hoy 18, del 10 del 21, peso 3,450. Firma, como si son 2, 4, etc. Es un ejemplo. Esta misma documentación, si queréis, lógicamente, por eso os decía yo, una factura, pues vale, una factura, un albarán, pues un albarán, en cualquier documento. Aquí, si queréis, después, en las preguntas, a lo mejor enlazamos, me quedó una duda antes, cuando le hacíais una pregunta a Luis, sobre todo creo que fue José María, cuando comentaba el tema de las distancias de los 100 kilómetros, y si alguien, imaginemos que ese carnicero después lo vende, o por internet, o se lo vende a otro que no está a 100 kilómetros, Luis le contestaba que la responsabilidad nuestra acaba en esa fase de esa venta, ese carnicero. Entonces, yo aquí considero que aquí, si estamos en nuestro documento, sea albarán, factura o lo que sea, en este caso, en el documento de expedición, estamos poniendo a dónde va nuestro producto, a esta empresa, Carnicería Pepito, y cuándo fue, pues lo nuestro acaba en Carnicería Pepito, porque estamos aquí, hemos dicho que nuestro gallo fue a Carnicería Pepito. Después, el caso de Carnicería Pepito, que lo mande a otro sitio, es responsabilidad, creo, Luis, después me corriges, de Carnicería Pepito. Bueno, vamos ahora entonces al diseño de la instalación. Hemos visto ahora mismo unas condiciones que nos exige el artículo 19 del 1086, y ahora nos vamos al reglamento genérico, el 852, que nos dice que es algo, lo genérico, que nos dice en cualquier industria sanitaria, más o menos grande. Lo primero que nos dice, los locales deberán conservarse limpios y en buen estado de mantenimiento. La disposición, el diseño, la construcción o emplazamiento y el tamaño del local permitirá un mantenimiento, limpieza y desinfección adecuados. Paredes, suelo y techo serán lisos, de color claro, impermeables y lavables. Por ejemplo,
El local podrá estar pintado con pintura plástica, panel sándwich, chapa, poliuretano, etc. Es decir, material de fácil limpieza y desinfección. Se evitará o reducirá al mínimo la contaminación transmitida por el aire, suficiente luz natural o artificial. Al final, cuando vosotros estéis donde estéis, tengáis que hacer vuestra pequeña memoria para presentar a la autoridad de vuestra zona, para que os autoricen la instalación, para solicitar, tenéis que poner una memoria y te vais a tener que poner todo esto. Si no tenéis una entidad como la nuestra que tiene una guía común, pues podéis hacer vosotros vuestro con copia y pega, al final es todo lo mismo, ¿no? Con copia y pega, y tendréis que poner todo esto describiendo cómo son vuestras instalaciones, con un pequeño croquis, etcétera. Pero aquí veis un poquito, ya para empezar, lo de que nos pide el 852. ¿Qué más cosas? Muchas cosas son genéricas. Se evitará la acumulación de suciedad o contacto con materiales tóxicos, el depósito de partículas y la formación de condensación y moho indeseable de las superficies. Habrá cuando menos un lavabo situado convenientemente y destinado a la limpieza de las manos. Deberá disponer de agua potable caliente y fría. Agua caliente y fría. Así como de material de limpieza y secado higiénico de aquellas. Un dispensador de rollo de papel. Permitirán accionarse de manera que no se empleen las manos, esos lavabos. Aquí es algo que en su momento también con los centros de envasado de huevos que tenemos, la red de centros de envasado que tenemos creada, ¿qué se refiere esto con accionarse de manera que no empleemos las manos? En principio, las consultas que hicimos, sabéis que en las industrias sanitarias muchos son con pedal, que se acciona el pedal y esos pues lavamanos se accionan. Pero si vamos a la normativa, en realidad dice que se permitirá accionar de manera que no se empleen las manos. Entonces, hay muchos lavabos que tienen el mando más largo, que yo le doy con el codo, levanto y no estoy usando la mano en ese momento. En su momento nos dijeron que perfecto. Y bueno, pese a ser un local reducido, el flujo de circulación será en un sentido hacia adelante, evitando contaminaciones cruzadas. Sí lo dice la normativa, no son necesarios los inodoros, porque podemos emplear los de la vivienda. Daros cuenta que esto es sacrificio en la explotación, tenemos una explotación, normalmente tenemos la vivienda allí. Bien, un ejemplo de croquis que nosotros proponemos. En esa flecha verde es el flujo de circulación del personal. Fijaros lo que vamos a hacer. Dice aquí en el punto 3, fijaros, pese a ser un local reducido, el flujo de circulación será en un sentido hacia adelante, evitando contaminaciones cruzadas. Bueno, imaginaros una instalación que tengamos, un localcito que tenemos, más o menos cuadrado rectangular, y entonces, ¿cómo haríamos? Diferenciamos zona sucia, zona limpia. Acordaros, zona sucia, en la que hacemos aturdido, sangrado por un lado, escaldado, desplumado por el otro. Y ahora pasamos a la zona limpia. Hacemos eviscerado, lavado de canales, preparación del producto, refrigeración. Bien, vamos a ver, flujo de circulación. Entramos por aquí. Tenemos nuestros ejemplares que los hemos puesto aquí en una jaula o lo que sea, en esa caja de transporte que tenemos aquí, en función de los que vayamos a sacrificar ese día. Nos pasamos a la zona, esta que estamos llamándole aquí, zona 3, en la zona de aturdido y sangrado. ¿Qué pongo yo aquí con este 2? ¿Qué es este 2? Yo creo que debemos de tener ahí una pequeña taquilla que sería el equivalente al vestuario. Porque si entramos por aquí, venimos de granja, lo lógico es que dejemos aquí nuestros animales en la cajita y ahora aquí abrimos las puertas, nos ponemos nuestra bata, hay que cambiar los calzados, lógicamente, nos ponemos nuestra bata, nos ponemos todo lo que haya que poner, el gorro si es conveniente, bueno, todo lo necesario, y ahora cogemos los animales y vamos. En esta zona hacemos aturdido y sangrado y aquí nos pasamos a escaldado y desplumado. La pongo en puntos suspensivos por lo que hablábamos antes de si es necesaria esa posible separación o no, en función de las dimensiones de esto. Si fuera necesario, con una simple cortinilla, podemos separar las zonas. Ahora ya estamos aquí, hemos hecho el escaldado y desplumado, y ahora sí que pasamos por aquí a la zona limpia. Y aquí podemos tener una primera mesa, en la que empezamos ya el eviscerado del producto. Este 7 es un cubo, este 8 es el lavabo, este es un rollo de papel
de manos. Bueno, esto es un ejemplo de croquis, que al final es hecho así un poquito entre nosotros. Este día es aquí, yo aquí haría el etiquetado del producto, ya lo hemos aquí viscerado, lavado, aquí ya lo tenemos preparadito. Y fijaros un poco que el sentido que decía antes, vuelvo a la ficha anterior, el sentido que decía antes de que pese a que es un local reducido, el flujo de circulación será en un sentido hacia adelante, evitando contaminaciones cruzadas. Lo estamos haciendo aquí, fijaros por dónde van las flechas, ¿no? Pum, 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 vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Es decir, que aunque sea una instalación pequeñita, podemos hacerlo. Este número 11, ¿qué sería? Yo creo que es bueno tener una estantería cerrada donde nos guardamos nuestros documentos, nuestros aperos, lo que necesitamos, los cuchillos, bueno, lo correspondiente, cerradita, una estantería. Esto 12, ¿qué le ponemos? La nevera. Las neveras que veíamos antes, nevera, cámara de refrigeración, lo que consideremos. Bueno, pues ya lo tenemos, ya hemos acabado aquí los ejemplos y ya está aquí el producto final. Ahora nos volvemos, hay que limpiar todo, limpiamos, desinfectamos y hemos terminado la... Esto es un ejemplo de croquis, ¿eh? Vamos a hacer otro ejemplo, ya sin tanto. Imaginemos que tenemos una estructura longitudinal. Pues, ¿qué hacemos? Fácil, lo mismo. Entramos por aquí, a esto le vamos a llamar la zona sucia. Entramos por aquí, tenemos esa especie de taquilla que yo creo que hay que tenerla, con su bata correspondiente, y empezamos el aturdido sangrado, escaldado desplumado, zona limpia, visceración, limpieza de canales, etiquetado, preparación, nevera. Y si queremos ya tenemos otra salida por aquí. Esto es una copia, lo que os acabo de poner ahora es una copia, esto es un matadero móvil. En unas jornadas muy interesantes, por cierto, que asistí yo como alumno, que disteis vosotros hace unos meses sobre flexibilización de determinadas normativas, se hizo una ponencia desde la Xunta de Galicia de la creación de un matadero móvil. Pues esto es lo que es extraída de esa ponencia, un matadero móvil que sería para porcino y avícola. Fijaros que es exactamente en pequeñito lo mismo que estamos hablando. Por aquí entrarían las aves nuestras, vamos a la de antes, entraríamos aquí. Yo estoy diciendo que entramos por aquí, es igual, invertimos el orden que queráis, ¿no? Vamos a esta, por aquí entrarían las canales de las aves, aquí tenemos la zona sucia, fijaros aquí, zona sucia. Bueno, teníamos la zona sucia, ¿qué hacemos? Aturdido, sangrado, escaldado, desplumado, nos cambiamos y nos pasamos a la zona limpia, donde hacemos el resto de procesos. Aquí trae una cámara grande porque es un camión y bueno, y nos salimos. Al final es lo mismo que el croquis pequeñito, más o menos grande. Fijaros un ejemplo. Esto es una estructura de tipo container que al final tiene lo que acabamos de hacer en el croquis. Y esto es una estructura que se va a preparar para hacer que está ya en preparación para una instalación de sacrificio en la explotación. No deja de ser una caseta de obra, pero las casetas de obra son ideales. Muchos productores nuestros las usan mucho para centros de amasado de huevos. Y es una forma también de resolver un problema en aquellos productores que tenéis unas explotaciones maravillosas, en sitios aislados, y que podéis tirar de este tipo de estructura porque es material de chapa, material de fácil limpieza y desinfección, ideal. Es un ejemplo que os pongo, ¿no? Al final es como lo de antes y nos volvemos a lo de antes. Este sería el sistema longitudinal. Bueno, es otro ejemplo. Al final yo os dejo unos ejemplos aquí. Bueno, y aquí os pongo otro ejemplo que nos vamos a ir a este primero cuadradito que os ponía, le damos la vuelta y va a ser este de aquí. Fijaros, esto es una estructura que viene midiendo, esta instalación mide unos aproximadamente 5 por 5, 5 por 4, 5 por 5, ahora bueno, más o menos, fijaros. Tenemos detrás de la mampara la zona sucia, que la vamos a ver ahora, y aquí pasaríamos a la zona limpia, y la hemos dividido con una mampara. Esta es una instalación que tal cual la veis vamos a solicitar así. Está en la provincia de Lugo y claro, lógicamente nosotros vamos a presentarla, defenderla y muchas veces queda, lógicamente, que el inspector diga si hay que hacer alguna corrección o no. Pero fijaros, ahí tenemos la puerta abierta, vamos a pasar a otra fotografía. Ahora estamos en lo que es la zona sucia. Fijaros, aquí tenemos el cono para el sangrado.
Aquí todo es pintura plástica, lo que está puesto en las paredes. Aquí tenemos, precisamente ya para que no manche mucho, se ha puesto unos vinilos. Se recogería ahí la sangre. Y aquí a la derecha, fijaros atrás, ¿veis? A la derecha el cono. Tenemos a la derecha la desplumadora. Hacemos el escaldado. Bueno, aquí en este caso esta instalación tiene aquí el butano. Bueno, ya sabéis, agua caliente y fría. Tiene que venir de donde sea, pero agua caliente y fría y potable, que lo vemos después. Aquí nos queda la duda, a mí personalmente me queda la duda de si está convenientemente separada las dos zonas. Si no estuviera convenientemente separada, ya está casi preparado una cortinilla que se colgaría ahí para separarlas. Pero es que es una instalación con una explotación muy pequeñita, que lo único que se va a sacrificar son un par de gallos al día. Entonces, quizás explicándolo, solamente se sacrifican los 2 ejemplares, se aturden y sangran los 2 ejemplares y ahora se pasarían a la zona aquí que tenemos de la derecha, que sería la zona de escaldado y desplumado. Y ahora nos volvemos para atrás, os vuelvo un poco. Desde donde estoy sacando la foto es la zona limpia es esto. Ahora tenemos unas mesas de acero, fijaros, está aquí el lavabo, dispensador de papel higiénico. Bueno, esto lógicamente lo veis un poquito así, hay que limpiarlo. Bueno, aquí hay una pequeña madera, esto está provisional todo, hasta que... Pero bueno, hemos pasado a la zona limpia donde hacemos... Me queda una foto a mi espalda, que estoy sacando yo la foto, está la nevera y otra mesa auxiliar, queda un poquito siguiendo el croquis, aquel original que teníamos aquí. Aquí teníamos la mesita aquí y otra mesa del otro lado. Nos van a hacer falta, yo considero que 2 mesas siempre hacen falta, porque en una he viscerado lavado la canal, y aquí ya tenemos la canal más o menos preparada y empezamos con el resto de procesos, como sea el etiquetado, etcétera, ¿no? Y después ya nos vamos a la nevera. Bueno, lo que os decía, en esta foto de aquí, a mi espalda está la nevera y está la otra mesa. Esto es una instalación pequeña y son muchas de las que nosotros vamos a proponer, este tipo de instalaciones. Pues bien, ahora vamos a seguir con la guía y con otros aspectos que hemos contemplado y que en toda guía, con toda memoria, se tienen que incluir. Por ejemplo, el control de aguas. El agua, disculpar aquí esta M que anda aquí por el medio, que saltó. El agua empleada en las industrias sanitarias debe ser potable. Cuando el agua proceda de la red pública de abastecimiento, se conservará copia de los recibos municipales de suministro. Es decir, si nosotros tenemos agua de traída, perfecto. Lo más normal es que el inspector, el día que nos vaya por allí, nos pida la copia del recibo del suministro. Pero muchas veces, cuando menos aquí en Galicia, usamos agua de pozo. Pues ya sabemos lo que hay, el agua tiene que ser potable. Por lo tanto, aquellos que tenemos pozo, tenemos que instalar un clorador automático del agua. En el caso de que tengamos un clorador automático, hay unas tiras para medir el nivel de cloro todos los días que hagamos las actividades, es decir, en este caso cuando hagamos el sacrificio. Y actualmente hay una nota de la Comisión Europea muy interesante también para las pequeñas industrias, os voy a hablar después de ella, muy interesante para las pequeñas industrias alimentarias, en las que dice que solamente se tendrán que apuntar los registros de las desviaciones. Antes normalmente lo que se hacía era apuntar en unas fichas, en este caso una ficha de control de cloro, todos los días que hacemos el control de cloro, pues apuntar cuánto nos dio. Pues ahora solamente estamos obligados a apuntar en el caso de que exista una desviación, es decir, de que incumplamos. Es un poco unas medidas que se toman para facilitarle a las pequeñas industrias la agilidad, ¿no? Bueno, os lo explico ahora un poquito también. Tenemos que tener, en la guía está descrito un plan de limpieza y desinfección. El plan de limpieza se considerará, bueno, al final esto muchas veces son copias y pegas, tenemos que tener todos constancia de ello, pero bueno, lo tenemos que escribir. Plan de limpieza y desinfección, se considerará el tiempo y la frecuencia de las actividades, el tipo de superficie y tipo de suciedad, diferenciamos entre agentes limpiadores y desinfectantes, bueno, describimos cómo se hace una limpieza y desinfección. Ahora vamos a ir un poquito más rápido para que después hagamos para el turno de preguntas, porque después aquí, como se os va a enviar la presentación, leéis.
Los equipos pueden ser limpiados, deben ser limpiados y desinfectados varias veces los días que se efectúe el sacrificio. Se hará primero una limpieza de la suciedad, después, bueno, bum, 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 esto lo leeréis. Hacemos un enjuague con agua primero. Un segundo, solo que aparto aquí. Un plan de limpieza de equipos. Hacemos un enjuague primero previo con agua, preferiblemente caliente. Pum, 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 pum. Bueno, aclarado para retirar los restos. Secamos, empacamos un jabón. Es decir, esto es un poco lío, pero hay que describirlo. En las guías hay que describirlo y cumplirlo. Limpieza de instalaciones, suelo, paredes y techos se limpiarán con agua y detergente todos los días en que exista actividad. En cualquier caso, siempre que se detecte suciedad, se procederá a una limpieza profunda. Hay muchas, cuando se describen los procesos, hay muchas cosas de sentido común, pero bueno, es eso, hay que dejarlo escrito. Plan de desinfección, aplicar los desinfectantes también, tanto en los utensilios, en las instalaciones, existirán registros de los incumplimientos. Plan de desinsectación y derratización, es obligatorio proteger las aberturas exteriores con telas mosquiteras y tener las puertas cerradas. Esto no es una broma, parece algo de sentido común, pero muchas veces, según la temperatura que tengamos, tenemos a las moscas por allí por el medio. Entonces, oye, todos queremos hacer todas las cosas bien. Bueno, y en caso de roedores, pues lo mismo. Vamos, eso ya... En caso de detectarse la presencia de insectos, si tenemos que aplicar un insecticida, pues cuando todo esté cerrado. Lógico, bueno. Bien. Algo muy importante que nos pregunta mucha gente, ¿y cómo vais a hacer con esto? Control de residuos y subproductos. Bien, una parte de los residuos que generamos en la explotación, imaginaros papeles, cartonajes, esos son residuos sólidos urbanos. Bien, eso no requiere ningún tratamiento, eso se va al contenedor. Perfecto. Pero ahora, ¿qué hacemos con todo lo que nos ha generado? Pues sangres, plumas, las vísceras, etc. Tenemos una suerte que los subproductos generados tras el sacrificio, aparte de que son de escaso volumen y cantidad, el reglamento de la Unión Europea por el que se establecen normas sanitarias aplicables a los subproductos animales, bueno, establece que los subproductos animales de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación de conformidad con la normativa, entonces, con este 1086, serán considerados material de categoría 3. Bien, esto por un lado. Los tenemos de material de categoría 3. Y ahora nos vamos a la norma nacional que nos dice, el Real Decreto porque se establecen las normas de subproductos, nos dice en la disposición transitoria quinta sobre eliminación de pequeñas cantidades de determinados subproductos que las autoridades competentes podrán autorizar la recogida, transporte y eliminación de los materiales de categoría 3, es decir, los procedentes de aves sacrificadas en la explotación, indicados en el reglamento que hablamos antes, por medios diferentes a los establecidos en dicho reglamento y distintos a incineración o enterramiento in situ. Bien, los tenemos como material de categoría 3 y después nos dice que la autoridad competente, nuestra región, nos puede autorizar a destruirlos por medios diferentes. Nosotros en nuestra guía lo que proponemos es que como residuo sólido urbano, que vayan al contenedor, porque hay unas eximentes en determinadas producciones, como en el caso de carnicerías, que dice que establecimientos que no generen más de 20 kilos semanales de los subproductos mencionados, independiente de la especie de origen, se podrán acoger a esta posibilidad. ¿Y cómo lo hacen? Bolsita y contenedor. Eso es lo que están haciendo las carnicerías. Bien, nosotros lo hemos solicitado. Por lo tanto, consideramos que si se nos aprueba nuestra guía, estamos autorizados, donde pone aquí, que la autoridad competente podrá autorizar. Podrán autorizar. Las autoridades competentes podrán autorizar. Nosotros hemos hecho una consulta, esto en este caso depende, bueno, pues de la Consejería de Medio Rural, y les dicen que les parece fenomenal. Entonces, es algo que no tendríamos que tener. Lo que se pretende en pequeñas producciones es flexibilizar, agilizar y evitar costes. Y el coste en este caso de las recogidas es muy caro, porque nos ha pasado con alguna carnicería que no sabían de esta norma, que asesoramos nosotros también, y les cobraba bastante la empresa que le recogía los residuos. Bueno,
Pues esto es lo que nosotros acabamos de presentar. No puedo deciros si nos lo van a autorizar. Somos muy optimistas, pero creemos que se ajusta perfectamente a la normativa, toda como os acabo de describir ahí. Bien. Lo que sí nos dice las normas estas de recogida de estos subproductos es que teniendo en cuenta que estas instalaciones de sacrificio en la explotación nosotros no generamos más de la cantidad de los kilogramos indicados, bueno, residuo sólido urbano. Sí es obligatorio cubrir la ficha de control de subproductos. ¿Qué es una ficha? Lo que te dice la norma es que tú tienes que decir esos materiales de categoría 3, algo muy simple. ¿Cuándo fue? Fecha de salida, es decir, imaginaros hoy, tipo de residuo. Muy fácil. Vísceras, plumas, sangre. Cantidad, pues la pesamos, 1 kilo. Destino, contenedor situado en tal. Esa es nuestra propuesta. Si se va avanzando la guía antes de que termine, ojalá que termine este curso, pues ya os podré decir si ya la tenemos aprobada, cómo y en qué condiciones. Pero nosotros con esto somos muy optimistas porque se ha autorizado para otras producciones, que la norma lo permitía. Y es algo muy importante en este momento, que comentaba Luis antes, que sí que desde el sector productor muchas veces le solicitamos al inspector de turno que abra la mano. Pero creo que el abrir la mano es muchas veces comprometer a las personas. ¿Qué es eso de abrir la mano? Lo que tenemos que pelear muchas veces por el cambio de las normativas. En este caso, lo que nosotros proponemos está escrito en la normativa y lo documentamos. Entonces, creemos que no tiene por qué haber un problema. Pero sí es importante que propongamos medidas. Muchas veces lo que hacemos es quejarnos y decir, es que la administración, ¿cómo son? No nos escuchan. Pero es que muchas veces lo que decimos es tenemos un problema. Y a nosotros nos ha funcionado muy bien el sistema de tenemos un problema, pero te aporto esta solución. Porque normalmente quien mejor conoce los problemas que tenemos somos nosotros mismos, que estamos en el campo de los productores. Entonces, sí que, oye, tenemos este problema y a ver qué les proponemos. ¿Cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos así. Bueno, pues una propuesta, ¿no? Muchas veces que pretendemos que la propia administración nos haga las propuestas, pero somos nosotros quienes conocemos mejor nuestras producciones. Bueno, entonces, esto en cuanto al control. Después en la guía, si en cualquier guía va a un capítulo de formación y control de los manipuladores, que es obligatoria la formación para el personal, nosotros la vamos a impartir nosotros mismos, las propias asociaciones, los organismos, actualizar cada 5 años y emitir un certificado. Bueno, pues a grandísimos rasgos, cosas de sentido común, no se permitirá la entrada de animales en las instalaciones, no se permitirá el acceso a las instalaciones de personas ajenas a la industria. Ojo, el señor este veraneante, que os lo pongo ahí porque es bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confiamos demasiado en las pequeñas producciones. Imaginaros ahora, tenemos la instalación de sacrificio en la explotación y viene nuestro primo, pasa, mira que te voy a enseñar aquí lo que estoy haciendo, pasa, que hoy tengo que sacrificar unos ejemplares. No es una broma esto, ¿eh? Es nuestra empresa y nuestra industria y nos jugamos mucho con ello, sobre todo la seriedad de los procesos. Que los utensilios empleados debemos de limpiarlos y desinfectarlos convenientemente, los productos insecticidas, etcétera, guardarlos en lugares específicos. Hay muchas cosas de sentido común, como podéis ver, que estamos hablando. Los productos de limpieza, insecticidas, etcétera, mantenerlos en sus envases originales. Bueno, esto lo leéis todo. Que si alguien está malo, es lógico, y no tenemos un ayudante, y si alguien está malo, pues de sentido común. Que, oye, pues si hay que parar, hoy no podemos hacer esto, no vengas. Bueno, que tenemos, si los manipuladores tenemos heridas, pues estar protegidas. Bueno, esto es algo que en cualquier industria sanitaria. Emplear ropa específica. Bueno, beber, comer, fumar, ya sabéis. Bueno, lavarse las manos siempre que vayamos al servicio. Bueno, hay que describir, los procesos hay que describirlos. Hay cosas de sentido común, pero tienen que estar ahí. Bien, y entonces, otro aspecto muy importante que nos ha creado muchas suspicacias, problemas, debates, ¿y cómo hacemos? El Real Decreto en el 1086 indica que la autoridad competente llevará a cabo controles oficiales sobre el cumplimiento, en función del riesgo y con la frecuencia adecuada y teniendo en cuenta la naturaleza y el tamaño de las empresas. Bien, ¿y esto cómo hacemos? ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros, propuesta.
Nosotros nos fuimos a las normativas, revisamos mucho las normativas europeas y siempre se indica que tiene que haber un control. Aquí no hay eximiente de ningún tipo, ni en sacrificio en toda Europa. Entonces, ni en sacrificio en la explotación, ni nada. Es decir, esto de que aquí no me va a venir nadie a controlar, eso puede ser. Entonces, sí que teniendo en cuenta el escaso volumen de la producción de esta granja que vamos a tener aquí al ladito, que está, la instalación de sacrificio está en la propia granja, la normativa europea prevé la adopción de actos delegados por lo que se pueden establecer determinadas excepciones. Y ahí es donde habla de que pueden existir auxiliares oficiales. Entonces nosotros, la propuesta que le hemos planteado a nuestra administración es que seamos nosotros los veterinarios de Avimos quien hagamos la inspección ante mortem y post mortem. Por una razón, por todo esto que os llevo explicado. Somos los veterinarios de la explotación, los que nos encargamos del programa sanitario, el programa de conservación de la raza, y conocemos a todos los productores y hacemos visitas continuas a la granja. Por eso hemos propuesto que seamos nosotros quien hagamos el control ante mortem y post mortem. Eso sí, volvemos a que tiene que existir el control oficial, que son siempre de los servicios veterinarios oficiales, en este caso la Xunta de Galicia, que harán las inspecciones que consideren. Y en este caso nosotros lo que les proponemos es que los auxiliares oficiales, es decir, nosotros, en este caso, bueno, nosotros, veterinarios de Avimos, vamos a tener siempre a disposición de ellos cuando nos lo requieran la información que ellos consideren. Como por ejemplo, imágenes, material videográfico, pues es algo tan simple como nosotros. De paso que estamos allí, sacas unas fotografías para dejar constancia de lo que estamos haciendo. Esta es nuestra propuesta. Según sepamos algo más, os podremos ir diciendo. Finalmente, tiene que haber unos registros de vigilancia. En cualquier... El 1086 indica también que uno de los registros es contenido mínimo del libro de explotación. Cuando tenemos un REGA, ahora estamos en la fase de animales vivos, tenemos un REGA, tenemos un libro de explotación. Un libro de explotación que ya nos lo puede dar nuestra propia administración, hacer como hacemos nosotros, que tenemos un libro colectivo para todos nuestros criadores, o hacer un libro individual de la explotación. Ahora la normativa cambió, que puede ser un simple registro, un Excel, un libro en papel que tenemos nosotros, es decir, un registro de entradas, salidas y determinados datos más que nos exige la normativa. A mayores complementamos ahora con la instalación de sacrificio en la explotación, en la que vamos a tener, en nuestro caso, que puede ser el caso de cualquiera, una ficha de control de producción, muy simple. Fecha de sacrificio, cuando hemos sacrificado, el tipo de producto, imagínate que hoy sacrificamos tantos animales. ¿Cuántos? Pues, por ejemplo, 4 capones. Es decir, tipo de producto, capones, número de animales, 4. Incidencias, si hay algo, no hay algo. Es decir, vamos llevando un registro simple, que incluso puede ser una hoja este. También tenemos que tener unos registros, que eso sí, de limpieza y desinfección. Vamos a la coletilla que tenemos abajo de todo. Teniendo en cuenta la comunicación de la Comisión Europea sobre los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria para las actividades de los minoristas en el sector de la alimentación, se cubrirá cuando exista un incumplimiento. Hay una ficha de la Comisión, si no recuerdo mal es de 2020, si queréis os la podemos hacer llegar, en el cual va indicando según el tipo de producto que tenemos, pues si nos vale este eximente o no. Es decir, ahora ya no tendríamos por qué apuntar todos los días que hacemos, sino cuando hacemos el incumplimiento. Bueno, pues esto por lo menos es un avance que sabemos que a todos no nos gustan mucho los papeles. Entonces esto también es una cosa, pues, porque muchas veces también te olvidas, ¿no? Bien, lo mismo que hablamos antes con el control de cloro, ficha de control de desinsectación, de ratización, temperaturas y el de subproductos que ya vimos ahora. Bueno, en definitiva, estas son estas fichas. Yo ya he acabado, me gustaría poneros un eslogan que usamos nosotros mucho, sabor de raza, y como a estas horas ya son tardes, algunos que comimos hoy tempranito, un platito de un gallo de los nuestros ahí con unas patatitas que nos abre el apetito a estas horas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. La verdad que, bueno, se nos echó el tiempo encima, pero vamos a intentar responder alguna de las preguntas. Si os parece a todas, retrasamos 10 minutos el final de la primera sesión de esta formación online y el resto de preguntas las vamos a recoger todas y las respondemos el viernes, si os parece bien, por no estar aquí tanto tiempo, ¿vale?
Entonces, bueno, voy a dar paso primero a Pablo Peñide, que además tiene varias preguntas, y si las dice ya todas, sí vamos a intentar responder así. Sí, Pablo. Pablo. Pablo, ¿estás? Vale, si no empiezo yo, vale, con las de Pablo, que había quedado una de antes, que era en el tema de las explotaciones avícolas artesanales y tendrían que registrarse como explotaciones de carne. Esta era la primera de Pablo. Vamos a ver. Sí y no, me explico. En Galicia la avicultura de carne te permite hacer la... vamos a empezar al revés. Vamos con la norma nacional que os decía yo antes de la avicultura industrial. Cuando en ese tipo de avicultura solamente puedes hacer un tipo de proceso. Si me dedico a producción de carne, producción de carne. Si me dedico a producción de huevos, producción de huevos. Si me dedico a incubadora, incubadora. Si me dedico es decir, a multiplicación, multiplicación. Solamente una. Nosotros en Galicia, con la avicultura artesanal, tenemos una alimentación de las producciones, pero la ventaja es que podemos hacerlo todo, la misma explotación. Es decir, podemos tener nuestras gallinas nuestras gallinas reproductoras para tener una incubadora y a su vez que nos nazcan los pollitos, podemos tener unas gallinas de puesta y podemos tener producción de cebo, de carne. Por lo tanto, en avicultura artesanal, ¿cómo te tienes que registrar? Avicultura artesanal. No hay otra, en Galicia. Ahora sí, al registro nacional había un problema, porque al registro nacional solamente te puedes apuntar de una forma, pero eso lo hace de oficio Galicia a la base de datos del Ministerio y las apunta a todas las artesanales como producción de carne. Es decir, a la pregunta de si alguien se tiene que en Galicia, en artesanal, apuntarse en producción de carne, no existe esa distinción, solo es avicultura artesanal. Después, lo que hace la propia autonomía al registro de Madrid, eso ya es otra cosa. No sé si queda contestada. Vale, si me voy con otra pregunta, que es de Camino García. Que, bueno, voy a ir para ir rápido, ¿vale? Porque como no os animáis a hablar, ¿cuánto tiempo pueden estar las canales en refrigeración antes de proceder a su comercialización? Vamos a ver, aquí después también que me eche una mano Luis, porque vamos a ver, yo considero, esto es una consideración mía, que tenemos que jugar un poco con la fecha de consumo preferente de la carne de ave, que normalmente son sobre 7 días. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar las canales en refrigeración? Pues, a ver, si le vamos a dar muy poco margen a nuestro comercializador, o sea, a la persona que... Imagínate que lo vendemos a una carnicería y la hemos tenido ya 6 o 7 días. Pues vamos justitos, porque entonces él no le queda más tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar? Yo considero que el máximo del periodo de consumo preferente. Esto sí que lo podemos debatir después con Luis y anda por ahí. Sí, podemos dejarlo también, si no, para el próximo día, que además también van a estar otras personas con mataderos que están poniendo ya todo esto en práctica y puede ser una buena pregunta. Por seguir, para no acabar muy tarde, había otra anterior que era de Arturo Tejedor, que ponía en el Real Decreto 637, ¿cuántas aves puede haber? En una explotación reducida, ¿verdad? Mirad, os voy a... Aquí en la explotación reducida, es un poco... Yo considero que no quedaron muchas, porque dice que son 0,75 UGMs, una explotación reducida de aves. Está... A ver, lo busco, que lo tengo por aquí, artículo 2.1... Define una explotación reducida como aquella que alberga un máximo de 0,75 UGMs de aves de corral para producción de carne, incluidas especies cinegéticas, producción de huevos, bla, 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 bla. Según la tabla de equivalencias del anexo 1. Y si nos vamos al anexo 1, dice, pues te establece según una tabla de equivalencias, que después tenemos que hacer una regla de 3. La tabla de equivalencias viene diciendo que gallinas ponedoras son 0,005 UGMs. Es decir, por ejemplo, gallinas ponedoras. Vamos a pollo de engorde, broiler, que aquí asocia todas las aves de cebo, o sea, capones, gallos, como pollo de engorde. Y lo da en 0,003.
Una UGM en este caso serían 333. Pues ahora le hacemos el 0,75 a esto. Pues que nos sale 200 y mucho. Pues eso. Tenemos que hacer la tabla de conversión. Si tenemos gallinas ponedoras solamente, que en este caso, como estamos hablando de sacrificio en explotación, las gallinas ponedoras es otro tema, pues tendríamos que hacer la conversión también sobre 200 animales, el 0,75, es decir, 150. Pero como nos vamos al pollo de engorde broiler, pues nada, ya sabéis, multiplicar ahí 333 por 0,75 y eso es lo que nos da la explotación reducida. Vale. Seguimos 2 preguntas más y lo vamos a tener que dejar, ¿vale? Hay una pregunta de Alba Piqué, bueno, que algo quedó ya respondido, que es el ganadero o la ganadera, persona que haga el sacrificio, tendrá que tener algún tipo de formación específica. Y la otra que tiene Alba es, entre zona sucia y limpia, habrá que cambiar delantal y calzado o limpiarlo. O sea, pregunta. Ahí, como en cualquier industria, esto no difiere en nada. También, esto casi prefiero que Luis de Sanidad que nos lo conteste, pero yo no veo por qué hay que cambiarlo. Está muy sucio, o sea, tú lo que tienes es que estar limpio. Pues eso va un poco a juicio de la persona que... Esto es muy simple de entender. Las pequeñas producciones somos nosotros mismos los que queremos hacer las cosas bien, porque nos va en la calidad de nuestro producto final. La calidad de nuestro producto final implica nuestro dinero. Entonces, nosotros mismos somos los que tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Si vamos a estar todos sucios, eso va en perjuicio de la calidad del producto. Vale. Y hacemos... Bea, no sé si te animas a decirla tú en alto para escuchar otra voz, por favor. Bueno, yo había preguntado si pueden salir el producto ya preparado por el mismo sitio que había entrado el animal antes del sacrificio. Eso lo tenemos que explicar bien al inspector y yo lo considero que sí, por algo muy simple. Nosotros cuando acabamos el proceso los tenemos en las neveras ya, ¿no? Ese animal está en la nevera. Ahora nos ponemos a limpiar todo. Ya tenemos todo limpito y ahora cogemos cuando corresponda. A lo mejor la distribución no la haces el mismo día o lo haces unas horas después. Ya tenemos todo limpio, ahora sacamos, preparamos el animal, los metemos en esas cajas y nos vamos por la misma puerta. Porque en ese momento son procesos totalmente diferentes. Ya se ha acabado con todo lo otro. Ya está bien limpio y no tiene por qué haber problema. Vale. Vale. Pero lo que sí considero, si me permíteme, Conchi, lo que sí considero siempre, era lo que yo insistía mucho, en que nos sepamos explicar, que expliquemos sin miedo. Esto es algo que también vemos nosotros desde el punto de vista técnico muchas veces, que a veces consideramos al inspector de sanidad como el enemigo, y no lo son. Porque nos pasa muchas veces que tienes una inspección de cualquier motivo, sea de un centro envasado de huevos o de cualquier otro motivo, y nos ponemos a la defensiva. Y normalmente estamos haciendo las cosas bien, pero por miedo ocultamos. Y después, a nosotros como técnicos, el productor nos llama y nos dice, es que claro, es que, qué cojones, qué tal. Pero tú le dijiste lo que estabas haciendo. Ay, es que estaba todo acojonado. Joder, pero cuenta la verdad, que no tienes nada que ocultar. Dile, mira, estoy haciendo esto, lo quiero hacer así, vamos a buscarle. Claro, si te pones ya a la defensiva, muchas veces es un poco... Bueno, son opiniones, perdonad. Bueno, pues si os parece, quedan varias preguntas por responder, pero van a ser las 7:10 y se nos hace súper tarde. Tenéis mucho vicio. Pero las vamos a recoger todas y las vamos a responder ya en la siguiente sesión, ¿vale? Para que no quede para la semana siguiente. Y la responderemos eso, con gente que tiene también experiencia y además que lo llevo ya toda la práctica. Entonces vamos a despedir un poco la sesión de hoy, ¿no? Pues gracias a todos por participar, en especial pues a Diego y a Luis, que bueno, que siempre están bien dispuestos, ¿no? a colaborar con el sindicato y con la plataforma de las producciones campesinas, pequeñas producciones campesinas y artesanas. Os recuerdo que hay documentación ya subida en el campus virtual, que se van a ir intentando subir las presentaciones según las tengamos, y que de todas formas, si alguien no puede acceder al campus virtual o es un rollo, que un poco sí, las vamos a mandar una vez acabadas todas las sesiones en un Dropbox, ¿vale? Para que tengáis disponible toda la documentación. Más cosas. Bueno, eso, nos vemos este viernes por la tarde a las 4 de la tarde con el matadero colectivo
de Aves da Mayuelas de Abajo, donde bueno, se nos va a poner en práctica todo lo que vimos hoy, ¿no? Un poquito de tanto la guía de buenas prácticas como el Real Decreto, y Arturo Sócrates seguro que nos hace una visita guiada espectacular. Y nada, la verdad es que íbamos a hacer un momento bonito que propuso Luis, que es un momento musical, porque en la plataforma nos gusta mucho la música, y la voy a poner, pero si alguien tiene prisa, pues lo entendemos porque vamos fuera de hora. Pero bueno, en la plataforma ya en las anteriores formaciones también siempre poníamos nuestros momentos musicales y siempre elegía alguien la música, entonces nos despedimos con música. Nos vemos el viernes en el Zoom, aunque no podamos vernos tal, nos vamos a ver a través de la pantalla a las 4 y ya seguimos, ¿vale? Muchas gracias a todas por participar. Y a ver si se escucha, que a veces... Los que retumban en la memoria los perseguidos.